no se crea un Estado palestino en 1948 en oposición al Estado de Israel, porque los países árabes, que le declaran la guerra a Israel, le dicen a los palestinos: vamos a echar a los judíos al mar, aguantáis unos meses, quizás unos años, y recuperáis todo el territorio para vosotros. Entonces hubieran aceptado los dos estados. El problema de los colonos de Israel, que a mí me parece una política criminal de ir poco a poco comiéndose a la gente, echándola por la fuerza, no hubiera existido. No se puede hablar de esto porque si no te posicionas con lo que ellos, eres justo lo contrario, ¿no? A mí me llaman a veces pro-palestino islamista, a mí otra vez me dicen que soy sionista. Cuando en 1917 dos diplomáticos británicos le prometen la misma tierra a dos grupos distintos. Entonces Balfour a la minoría judía les promete la posibilidad de crear un hogar judío permanente en Palestina, ¿vale? Mientras McMahon se lo promete a Hussein, que era el sherife de la Meca, de los hachemitas. Buenas a todos, bienvenidos a otro episodio de Vaquero Podcast. En esta ocasión tengo el honor y el privilegio de tener a Alberto Garín, historiador, licenciado en Historia del Arte y Arqueología, doctor en Arquitectura, escritor, sacó un libro hace poco que es sobre la Revolución Francesa, y hoy le tenemos aquí para hablar de un tema polémico, sobre todo ahora, que es sobre Israel y Palestina. Un placer tenerte aquí. El placer es mío, Roberto, encantado de estar contigo. El tema de Israel es una cosa que levanta, bueno, y de Palestina, pasiones. Tú has estado incluso viviendo allí, ¿verdad? Sí, yo viví en Jerusalén, viví un año en Jerusalén, coincidiendo con la muerte de Arafat, 2004-2005, y por avatares del destino viví en casa de una familia jerusalimitana, los Halidi, que es una familia que llevan desde el siglo XII instalados en Jerusalén. Hay un barrio de la Ciudad Vieja que se llama la Jaridilla, y son gentes muy conocidas dentro de la Ciudad Vieja. Y he de decirte que mi habitación miraba al Muro de los Lamentos, o sea que estaba en el mero corazón de la Ciudad Vieja. Y gracias a Haifa Halidi, que conocía a mucha gente en la Ciudad Vieja, entré en contacto con muchísimas personas de ese ambiente que habitualmente, cuando visitas como turista, pero incluso cuando vas en una visita oficial, no tienes ocasión de contactar. Y además entrar en ese mundo complejo. Claro, la Ciudad Vieja es el conflicto en un micro, porque tienes un barrio judío y después tienes los barrios de las minorías. Tienes el barrio cristiano, el barrio armenio, el barrio musulmán, y entre ellos hay tensiones y entre ellos hay relaciones. Entonces no es un conflicto permanente, pero sí es un lugar en el que la gente tiene muy claro en qué punto están. Hoy me llevo bien contigo, quizás mañana tenga que pelearme contigo. Con los cristianos hay bastante conflicto, ¿verdad? He podido ver imágenes de, bueno, ultraortodoxos teniendo, bueno, no agresiones, pero casi. En el mundo palestino hay una gran mayoría musulmana y una minoría cristiana. Claro, la minoría cristiana en muchos casos está siendo presionada al exilio por parte de la mayoría musulmana. Quizás el caso más sangrante es Belén, que era la ciudad palestina cristiana por antonomasia, donde hace 100 años el 80% eran cristianos y hoy deben ser el 10%. Porque en muchos casos los campos de refugiados, en Belén hay varios campos de refugiados provocados tras el 47 y sobre todo tras la guerra de los 6 días del 67, se van a instalar una cantidad importante de estos refugiados en estos campos, mayoritariamente musulmanes, que van a terminar por expulsar a los cristianos. O sea, hay una tensión propia al interior del mundo palestino entre cristianos y musulmanes. Pero es que el agravante está en que los propios cristianos no son homogéneos. Ya, hay varios tipos, ¿no? Son tremendamente heterogéneos. Entonces el grupo mayoritario son los ortodoxos, lo que para nosotros vendrían a ser los ortodoxos griegos. No es exactamente eso, pero casi. Y entonces, sí, hay disputas, y yo he vivido disputas dentro del Santo Sepulcro, cuando de repente había un grupo de peregrinos de ortodoxos muy grande y se le llamaban a tirar las bancas la cabeza de los franciscanos. Y estos tienen que encerrarse y la policía de Israel tiene que entrar al Santo Sepulcro a poner orden. O sea, hay muchos, los propios cristianos también, ¿no? Sí, hay muchos conflictos que se nos escapan y uno piensa que esto es un blanco y un negro, y no, la cantidad de grises es increíble. Esto de los refugiados que cuentas es un poco también lo que pasó en Líbano, de que era un país cristiano y a base de llegar refugiados, etcétera, al final se termina invirtiendo un poco la... Bueno, el caso de Líbano es el más extraño de todos, porque cuando se crea el Estado de Israel en 1947-48 y le declaran la guerra a los países limítrofes, el Líbano le declaró la guerra. Y la gran pregunta es ¿por qué? Porque un país mayoritariamente cristiano como era el Líbano en 1948 decidió involucrarse, llevado por la corriente panarabista del momento, en un conflicto en el que claramente salía a perder. Y ha salido a perder porque terminó por convertirse en el último refugio para la OLP de Arafat. Son expulsados de Jordania en el 70, se desplazan a Siria,
terminan por entrar en el Líbano. Esto va a provocar la guerra civil del año 75. Israel luego apoyó a los cristianos. En el año 82 Israel invade el Líbano. O sea, el Líbano, en todo este rompecabezas complejo de Próximo Oriente, es el que peor ha jugado sus cartas. ¿Tú crees que fue un error grave declarar la guerra a Israel por parte del Líbano? Indudablemente todo el conflicto es una suma de errores muy graves. O sea, ha habido una serie de encrucijadas en los últimos 70 años, 75 años, en los que inevitablemente cada vez que han tenido la posibilidad de elegir entre, no voy a decir lo bueno y lo malo, a lo mejor entre lo menos malo y lo peor, han optado siempre por lo peor. De hecho, incluso en los inicios de Israel, si quieres hablamos un poco de eso, cuando se establece el Estado de Israel y supuestamente se van a crear los dos estados, realmente el Estado palestino, te pregunto porque es un poco el tema que tú sabes mucho más que yo, por supuesto, no llegó a fundarse como tal, ¿no? Aquí hay dos cuestiones que nos suelen resultar chocantes. La primera, en efecto, no se llegó a crear el Estado de Palestina. O sea, la partición que hace Naciones Unidas en el 47, en el que cede una serie de territorios para generar un Estado de Israel, menos de los que tiene hoy. Porque, en esencia, lo que se le cedía al Estado de Israel era la costa del Mediterráneo en torno a Tel Aviv, el desierto del Negev y una mínima porción entre el mar de Galilea y Jordania. Y se quedaba un territorio para la posible creación de un Estado palestino en la Franja de Gaza, Cisjordania y en torno a Nazaret. El territorio de Nazaret se perdió en la guerra del 48-49. Entonces, primera sorpresa, no se crea un Estado palestino en 1948 en oposición al Estado de Israel, porque los países árabes, que le declaran la guerra a Israel, le dicen a los palestinos, vamos a echar a los judíos al mar, aguantáis unos meses, quizás unos años, y recuperáis todo el territorio para vosotros. Pero claro, cuando en el 49 se firma el armisticio y está claro que los israelíes no han sido expulsados y que por tanto no va a poder haber una Palestina única para los palestinos, en lugar de decirles, bueno, pues creamos un Estado de Palestina en la parte que ha quedado controlada por los países arabófonos, la Franja de Gaza y Cisjordania, en lugar de crear ese Estado de Palestina, Gaza se lo queda a Egipto y Cisjordania se lo queda a Jordania. Y se lo quedan porque hubo una intención manifiesta por parte de Egipto y de Jordania de hacer aumentar sus territorios. El caso jordano es el más increíble porque en el momento de la guerra, a finales del 47, cuando se hace la partición, el ejército más importante que hay en el sector, el mejor armado, el mejor adiestrado, es la Legión Árabe del rey de Jordania, que ha sido formado por los británicos. Esa Legión Árabe, cuando comienza el conflicto en el 48, avanzó por Cisjordania, llegó a Jerusalén, llegó a la ciudad vieja de Jerusalén y se detuvo. O sea, ellos podían haber ocupado la ciudad nueva, la de los judíos. Probablemente podrían avanzar hasta Tel Aviv, tenían capacidad militar para hacerlo. Pero el rey de Jordania, Abdalá, aunque públicamente había manifestado su intención de acabar con los judíos, en secreto le había ya confirmado a ya israelíes que no iba a acabar con ellos. Sí, que querían ampliar el territorio. Eso es. Y querían llegar sobre todo a Jerusalén. O sea, el rey Abdalá, hachemita, cuya dinastía, cuya familia habían sido los jerifes de la Meca desde hacía 1000 años, han sido expulsados de la Meca y Medina por los saudíes, han perdido ese prestigio de ser la cabeza visible del Islam, y entonces reclaman una segunda posición ocupando la ciudad vieja, ocupando la esplanada de las mezquitas. Y en el momento que Abdalá ocupa la esplanada de las mezquitas en el 48, no da un paso más allá. Entonces, primera contradicción. El Estado de Palestina no surgió en 1948 porque los países árabes impidieron la creación del Estado de Palestina. Ni militarmente actuaron con toda la potencia que tenían contra los israelíes, ni a partir de ese momento, cuando ya se ha firmado el armisticio en el 49, no van, claro, hasta la guerra de los 6 días del 67, pasan casi 20 años. En esos 20 años no hay ninguna intención por parte de Jordania y de Egipto de crear Palestina. Pero es que cuando se crea la OLP, en 1964, la OLP se crea sí contra Israel, queriendo aspirar a recuperar los territorios que Israel ha convertido en su Estado, pero contra la propia Jordania. O sea, el primer enemigo a abatir por parte de la OLP no es Israel, es Jordania, que es quien está ocupando la mayor parte del territorio cedido a los palestinos, que en este caso es la Cisjordania, hasta el punto de que cuando Israel ocupa la Cisjordania y por tanto la OLP tiene que retirarse a Jordania, estalla esa guerra civil entre palestinos y jordanos del Septiembre Negro de 1970. O sea, es muy curioso porque se nos olvida que ha habido guerras civiles al interior de este mundo palestino, árabe alrededor, en paralelo al conflicto abierto entre Israel y Palestina. Antes de avanzar sobre los inicios en sí,
Es verdad que el tema de los colonos, de enviar a gente, es una cosa que Israel ha usado en su favor y que sigue haciéndolo en determinados territorios. Ahora quieren partir Cisjordania. Pero quiero ir a los inicios. Es decir, hay mucha gente que niega que había judíos en ese territorio previo a la fundación de Israel. Pero sí que es verdad que un gran número de ellos llegaron a finales del 19, principio del 20, antes de los conflictos de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, que hizo que hubiera más éxodos. Siempre ha habido judíos ahí, bueno, siempre desde hace muchísimo tiempo, pero sí que eran minoría en comparación con luego todos los que fueron llegando y sobre todo una vez que se funda, que luego llegan sobre todo de Rusia y de otros sitios, que llegan muchísimos. Entonces hay mucha gente que acusa de que les dieron ese territorio por lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial y que a lo mejor lo que deberían de haber hecho en vez de colonizar territorios, haber sido a otro territorio distinto a hacerlo, que no tendría ese sentido histórico. Pero ¿no crees que fue a lo mejor un error internacional montar ese estado ahí con los problemas que podía haber y que lo podían haber enfocado a lo mejor en otro sitio? O sea, la presencia de judíos en Palestina, en Tierra Santa, aparte que sabemos que hay históricamente judíos antes del Imperio Romano, cuando tras las revueltas contra los romanos, ¿no? La última en los tiempos de Adriano, en el siglo II, sigue habiendo una comunidad judía. O sea, los romanos no expulsaron a todos los judíos de Tierra Santa. Aquí es interesante, hemos de entender que los romanos hacen una simplificación. Hay dos simplificaciones del mundo romano que, aunque pueda parecer anecdótico, es importante retenerlo en mente. Uno, los judíos siguen la ley de Moisés y no todos los seguidores de la ley de Moisés son judíos. Por ejemplo, Jesús no era judío, era galileo. Que sí hay ciertas diferencias. O sea, los judíos son los de Judea y siguen de una forma más estricta la ley de Moisés que pueden seguir los galileos. De ahí que, por ejemplo, Jesús en su formación probablemente recibe algo de filosofía griega, después de todo Beit Shean, que es una importante ciudad helenística que está muy cerca de Nazaret, ¿no? Entonces, aún en la actualidad existe una comunidad de seguidores de la ley de Moisés que no son judíos, que son los samaritanos. Entonces, los romanos, digamos que hacen una simplificación de la actividad. De que todos son judíos. De que todos son judíos, igual que sabemos que después de Adriano simplifica dándole un topónimo, el de Palestina, a un territorio que nunca se había conocido como Palestina. Podía conocerse como Israel, como Judea, como Samaria, como Galilea, etcétera. Entonces, judíos ha habido siempre, más allá de esa simplificación, porque a lo mejor si entramos al detalle de quiénes son los seguidores de la ley de Moisés del siglo III y IV, algunos son judíos, otros son galileos, pero al final, digamos que, vale, homogenizamos y son todos judíos. Nunca habían desaparecido las comunidades judías de Palestina, nunca habían desaparecido de Jerusalén, siempre hubo judíos en Jerusalén, podían ocupar una posición minoritaria, porque es posible que fueron más violentados los judíos con la llegada de los cruzados que con la represión de Adriano tras la revuelta de Bar Kokhba en el siglo II después de Cristo. Entonces, siempre ha habido judíos. Para 1800, por ejemplo, en el caso de Jerusalén, que es uno de los grandes lugares de conflicto, los judíos no eran la minoría mayoritaria. Había más cristianos en Jerusalén que judíos en Jerusalén, o había más musulmanes. Pero a lo largo de ese 1800, de ese siglo XIX, la comunidad judía va a ir creciendo de tal manera, y aquí es un debate ya muy fino de números, ¿vale? ¿En qué momento los judíos se convierten en la comunidad mayoritaria en Jerusalén? ¿1840, 1850, 1860? O sea, estamos hablando medio siglo antes de las grandes emigraciones judías a Tierra Santa, antes de las grandes alillas, debido a los pogromos que están viviendo en Rusia allá por 1880-90. O sea, ya hay cierta atracción hacia Tierra Santa de judíos dispersos por norte de África, por Anatolia, por Europa, que están volviendo antes de los grandes movimientos de migración. Pero son números anecdóticos, porque al final estamos hablando de un territorio de la actual Palestina e Israel donde vivía 250.000 de habitantes. O sea, un territorio donde había una gran cantidad de espacio vacío. O sea, que no están llegando, los judíos que están llegando a Tierra Santa no están llegando a un sitio superpoblado. Pero además entramos en una dinámica muy curiosa. Hemos de pensar que en esas 2 últimas décadas del siglo XIX hay un movimiento migratorio generalizado de europeos fuera de Europa. O sea, ha habido un desarrollo económico en Europa fruto de la revolución industrial, una mejora en la salud, la higiene, los niños se mueren menos, la población crece más, y entonces la gente busca oportunidades y la gente emigra. Y buena parte de los europeos emigraron a América del Norte y a Hispanoamérica, incluyendo comunidades judías. Y hay importantes comunidades judías en Estados Unidos o comunidades judías en Argentina, fruto de esa emigración. Pero hay otros judíos que en lugar de tomar el rumbo de América, quizás por querencia religiosa o por exóticos, en lugar de marcharse a la gran oportunidad que era América, deciden volver a Tierra Santa. Y entonces ellos llegan y adquieren legítimamente sus propiedades en Tierra Santa. Son las 2 primeras grandes alillas de finales del XIX. Y en muchos casos lo hacen comprándole tierras
a palestinos, cristianos o musulmanes que a su vez han decidido emigrar a América. O sea, mira, yo aquí no quiero estar, esta es una tierra poco fértil, yo aquí no tengo grandes oportunidades, en América la cosa está yendo muy bien, así que prefiero marcharme y voy a cruzar y me voy a América. Y como estoy dejando esa propiedad, de repente hay un judío exótico que, fíjate, yo soy un palestino que quiero emigrar a Honduras o a República Dominicana o a Ecuador, y de repente hay un señor judío, francés o alemán, que viene a comprarme esta tierra que nadie me va a comprar, y este señor quiere pagar por ella y quedarse aquí. Pues chico, yo te la vendo, agarro y me voy a Hispanoamérica. Tú dices que ¿cómo decirlo? La primera expansión de la comunidad judía en mayúsculas, antes de todos los problemas que ha habido, que se dio de forma pacífica. Se da de forma pacífica y dentro de económica, vamos. Dentro de ese movimiento de migraciones de europeos expandiéndose por todo el mundo a finales del 19. Gente que agarra sus maletas. Sí, que era una corriente un poco general, que hubo mucha gente europea que se fue a Estados Unidos. Eso es. Y hay muchos españoles que se marchan a Hispanoamérica en ese momento. Claro, hemos de pensar que en la actualidad de ese movimiento, por ejemplo, de los palestinos que abandonan Palestina y se van a Hispanoamérica, Bukele es tercera generación. Es de origen palestino. Es tercera generación de palestinos. Nieto de cristianos. Es cierto que su padre se islamizó curiosamente en Hispanoamérica, pero es nieto de cristianos de Palestina. Entonces, hay un movimiento generalizado de gentes que se mueven, ¿vale?, desde Europa hacia el mundo entero. Y entre ellos hay comunidades judías que en lugar de partir, como hicieron la mayor parte de los judíos, a Estados Unidos o a Hispanoamérica, prefirieron ir a una Palestina que a su vez estaba vaciando porque los palestinos estaban emigrando. Entonces esa gente adquiere de forma legal y legítima esas propiedades. Claro, progresivamente, más allá del detalle de Jerusalén, donde la minoría judía creció de forma importante. Ahí hay un debate muy curioso en el caso de Jerusalén. Hay un personaje muy conocido, un rico industrial británico, Moses Montefiore, que es judío, que visita Jerusalén en la primera mitad del siglo XIX para buscar sus raíces, que encuentra a las comunidades judías en la ciudad vieja, pobres, humildes, y les mejora, les construye un barrio al otro lado de las murallas, el Yemim Moshe, que es un barrio precioso, ¿vale?, donde consigue mejorar las condiciones de ese mundo judío, lo que permite ese crecimiento demográfico de los propios judíos. O sea, vivimos mejor, estamos en condiciones higiénicas y sanitarias más saludables y, por tanto, mi población crece, que es ese primer crecimiento en torno a Jerusalén, 1850. Segundo crecimiento, dentro de las emigraciones generalizadas de europeos yéndose a todas partes del mundo, hay judíos que se van a Tierra Santa, 1880-1890, que coincide con la emigración de palestinos, musulmanes y sobre todo cristianos, también libaneses, que emigran a Hispanoamérica y están dejando un espacio vacío que llenan estos judíos. Café Puerto Rico, señores. El café que nos patrocina y que es el mejor café que podéis tomar en esta nuestra querida ciudad y fuera de ella. Código de descuento, Roberto Vaquero, todo en mayúsculas, 10. Tenéis un 10% de descuento. Esta es la bolsa que no le voy a dar a Alicia y me voy a quedar yo. Yo tomo variedad idílico. Ya que nos patrocina alguien, señores, gástense el dinero. Un abrazo a todos y tomen café del bueno. Que bueno, que eso diríamos que bueno, es no voy a decir, bueno, una migración, sí, voy a decir una remigración, no porque no estaban ahí, una migración pacífica económica. O sea, eso, por ejemplo, yo he visto gente, porque bueno, ya sabes que el tema de Palestina y Israel es como un partido de fútbol, la gente lo vive, como están buscando su relato ideológico, no se puede hablar de esto porque si no te posicionas con lo que ellos eres justo lo contrario, ¿no? A mí me llaman a veces pro-palestino islamista, a mí otras veces me dicen que soy sionista, dependiendo de lo que critique, ¿no? Y es como que no se puede tener una posición razonable con respecto a todo esto. Yo, por ejemplo, este tipo de migraciones pacíficas, pues yo las veo como algo positivo y no creo que tenga incluso nada que ver con lo que es la fundación luego de Israel o la imposición de los dos estados en un principio, etcétera. Pero la verdad es que resulta interesante ver cómo es ese proceso de migración. Y la verdad es que yo no lo había visto nunca en el contexto de... Lo había estudiado como de una forma más aislada. Y claro, es un movimiento general de toda Europa. No es solo de que se vayan allí a... Y de hecho, cuando los que hacen la crítica, ellos lo enfocan solo a... Están viniendo aquí para esto. Pero claro, es verdad que eran europeos por todo el mundo. Eso sí que es cierto. Pero hay algo más. La propia población palestina a finales del 19, que sigue viviendo en Palestina, musulmanes y cristianos, mejoran sus condiciones de vida por la llegada de los judíos. O sea, son los judíos que en lugar de emigrar a un sitio, entre comillas, más fácil, como Argentina o Estados Unidos, se van a un sitio más difícil, como puede ser Palestina, donde las condiciones de todo tipo, empezando por la geografía, es más difícil, y sin embargo son tipos testarudos que deciden asentarse allí, construir sus granjas y poner en marcha su producción, y eso beneficia a la comunidad. En ese sentido es muy interesante. Claro, estamos hablando ya 1890-1900, o sea, ya con el Imperio Otomano en sus últimos estertores, con todas las potencias europeas viendo qué se comen del Imperio Otomano.
Ya los han expulsado la mayor parte de los Balcanes, ¿de acuerdo? Grecia ha crecido, Bulgaria ha crecido de forma extraordinaria, han creado todas las repúblicas chiquititas, los Serbia, Montenegro y compañía, ¿vale? Y ya solamente les queda la parte asiática. Entonces, en ese momento hay todo un movimiento intelectual dentro del Imperio Otomano que sigue apostando, y estoy hablándote de 1890, 1900, por un Imperio Otomano plurilingüe, multicultural, plurireligioso. O sea, ellos dicen, el modelo que hemos tenido hasta ahora puede seguir funcionando. O sea, nos han jodido los Balcanes porque han azuzado todos los nacionalismos balcánicos y allí, como hay 1 millón, es fácil azuzarlos. Seguimos ante una realidad heterogénea, lo que queda del Imperio Otomano. O sea, por supuesto hay una gran mayoría turca, pero hay una gigantesca mayoría árabe, ya sean cristianos o musulmanes. Luego tienes a los armenios y funciona, ¿vale? Y es curioso porque estudian el caso de la comunidad judía. O sea, estos intelectuales que pueden ser turcos de Constantinopla, pero pueden ser sirios, pueden ser palestinos, pueden ser búlgaros que han tenido que exiliarse porque les han expulsado como musulmanes que son de esa gran Bulgaria. Esos tipos se sientan, escriben, hablan entre ellos y dicen, y fijaos, el caso de los judíos es curioso, porque estos chicos han llegado nuevos, se han puesto en marcha, o sea que la heterogeneidad no es mala, porque nos ha llegado un grupo que era minoritario, que a veces es un poquito mayor, y en lugar de ser un problema está siendo una ventaja. O sea, un territorio marginal del imperio, que era Palestina, de repente, gracias a esta llegada... Entonces tienes este grupo de gente que dice, oye, a lo mejor no es mala idea. Yo te hablaba antes que yo vivía en Jerusalén, en la casa de Haifa Halidi. Ella tiene una biblioteca espectacular, que los Halidi han reunido, ya digo, del siglo XII para acá, la biblioteca privada más importante de Jerusalén. Y claro, los Haridi ocuparon todo tipo de posiciones en el entramado político otomano. Entonces fueron alcaldes de Jerusalén, fueron diputados por Palestina en el Parlamento de Estambul, fueron diplomáticos viajando por el mundo, estando en Inglaterra o en Francia. Entonces, esa es la biblioteca de ellos donde yo tuve ocasión de leerme estos documentos que se intercambiaban entre estos intelectuales diciendo, apostemos por esa heterogeneidad. No es un problema. O sea, y estamos hablando de palestinos musulmanes que están viendo llegar a los judíos y frente a la descomposición del Imperio Otomano consideran que ese llegar a los judíos puede ser una ventaja. ¿No hubo rechazo por parte de la población autóctona en ese momento? En ese momento no. En ese momento no. Todo cambia cuando se lanza el movimiento de los jóvenes turcos a partir de 1907. Claro, es que cuando hablamos de conflicto de Irán y Palestina nos pensamos que el resto del mundo, el resto del entorno de Próximo Oriente son grandes amigos que juegan todo el día, qué sé yo, se toman el té juntos todos los días. No siempre está de guerras. Y están permanentemente peleando. Entonces, cuando en 1907 se pone en marcha el programa de los jóvenes turcos, frente a esa corriente de los intelectuales de origen diverso que quieren un modelo de un imperio turco heterogéneo como hasta ese momento, los jóvenes turcos apuestan por la turquización de Turquía. Dicen, no. El problema ha sido que nos han quitado la mitad del imperio porque aquí teníamos todo tipo de gente, croatas, albaneses, bueno, se acabó. Todos turcos, ¿vale? Y eso va a desembocar en el genocidio armenio a partir de 1915, porque los armenios son una minoría importante dentro del Imperio Otomano que han llegado a tener una posición de poder dentro de las instituciones otomanas notables, ¿bien? Un dominio de la economía importante, y entonces los turcos dicen, bueno, si queremos ser turcos, pues todos turcos, pero además podemos empezar por eliminar a los armenios, a cambio de lo cual además vamos a tener ciertos beneficios, un poco la locura de los nazis con los judíos, de pues si me quedo con la riqueza de los armenios. O sea, es curioso porque Hitler no se inventó nada, los turcos ya lo habían hecho con los armenios. A cambio de eso me quedo con... Entonces, el genocidio armenio marcó un antes y un después en esa relación con las minorías. Porque a partir de ese momento la mayoría, da igual cómo se llame, da igual que sean árabes, sobre todo musulmanes, pero también cristianos en relación a los judíos, o da igual que sean alemanes en relación a los judíos alemanes, o da igual que sean los hutus y los tutsis, o da igual que sean los serbios contra los bosnios, el genocidio armenio fue la demostración de decir, oye, directamente elimínalos, ya está. O sea, si tú consideras que hay una minoría que te sobra, los eliminas y fuera. Entonces, claro, el genocidio armenio se pone en marcha en 1915, la Segunda Guerra Mundial acaba en 1918, pero las primeras masacres de judíos en Palestina son de 1923, las de Hebrón. O sea, 8 años después del genocidio armenio, ya hay cierta corriente de pensamiento en el mundo palestino, mayoritariamente musulmán, que considera que hay que arabizar de partida, y hoy en el siglo XXI además islamizar Palestina, y para eso hay que eliminar la minoría que descuadra la... Los palestinos son árabes. Aquí es una cosa, igual que antes hablábamos que los romanos simplificaron diciendo que eran todos judíos y que eran todos palestinos, en el mundo árabe es muy complicado, ¿vale?
Entonces, es muy divertido. Yo te hablaba de Haifa Haridi. Esta señora Haifa, ¿cuántos años tendrá ahora? Haifa debe tener como 80 años, para que te hagas una idea de en qué generación estoy hablando. Si tú a Haifa le dices, ¿tú eres palestina? Te dice, no, soy jerosolimítana, de Jerusalén. Ella sí que lo especifica. Pero eres árabe. Y te dice, no, soy jerosolimítana. ¿Pero eres musulmana? Sí, eso sí. ¿Vale? Entonces, el mundo árabe es el mundo de Arabia. O sea, histórica, culturalmente, los árabes son los señores de Arabia. Y Arabia es esa gran península, de acuerdo, cuyos límites norte están en los desiertos de Jordania, Siria e Irak. Entonces, ¿la costa del Mediterráneo de Palestina e Israel es el mundo árabe? Históricamente no. ¿El Líbano y las montañas de interior del Líbano es el mundo árabe? Históricamente no. Y por supuesto, ya si estamos hablando de Turquía o de Armenia o de Irán, por supuesto que no. ¿Vale? Pero es más, es que los árabes son una cultura que tiene su momento de esplendor cuando los herederos de Mahoma salen de Arabia en el siglo VII, primera expansión, ¿no? Se lanzan a conquistar el mundo entero, llegan hasta la península ibérica y después desaparecen e históricamente desaparecieron. Otra cosa es que el idioma que ellos hablaban sí se convirtió en lengua franca. Y que expandieron la religión también. Pero quiero decir que el hecho de que el árabe sea la lengua franca, incluso para cristianos, porque claro, es muy simpático. Si tú, Belén está en Palestina, y aunque te he dicho que la minoría cristiana de Belén cada vez es más minoritaria, pues todavía tienen la capacidad, por ejemplo, de celebrar Navidad en la Basílica de Natividad. Si tú, la noche del 24 al 25 de diciembre, bajas a la capilla donde nace Jesús y escuchas la misa del gallo, ¿en qué lengua se imparte la misa del gallo? En árabe. Y cuando dicen Dios, cuando tú en español en la misa católica dices Dios, ¿cómo se dice en árabe? Se dice Alá. Entonces es muy divertido cuando vas a la primera misa del gallo de la cripta de la Natividad y les escuchas hablar en árabe y te das cuenta que están hablando, están invocando a Dios porque dicen Alá. Ya, pero es que eso es eso es como se dice Dios en árabe. O sea, no es que Alá sea el Dios de los musulmanes, es que es como se dice. Entonces, el árabe quedó como lengua franca a partir del siglo IX-X. Pero la cultura árabe, digamos, la génesis árabe, las etnias árabes... O sea, más allá de la religión, dices tú que tuvo un retroceso. Tuvo un retroceso notable hasta el punto, esto es algo que comento siempre. Si tú, por ejemplo, te lees el Quijote, en el Quijote no se hablan de los árabes. Se hablan de los sarracenos, se hablan de los turcos, se hablan de los bereberes, se hablan de los moros, y se habla de la lengua arábiga. Pero nunca hablan de los árabes. O sea, tú en el siglo XVII, tú preguntas a cualquier cristiano del siglo XVII... Claro, es que los que vinieron aquí la mayoría eran bereberes, claro. Sí, pero incluso esa minoría árabe que viene rápidamente se pierde. O sea, ha habido una recuperación del mundo árabe desde finales sobre todo en el siglo XX. Por ejemplo, cuando Nasser decide que Egipto es la árabe, pues bueno, ese día se levantó y dijo, señores, nosotros somos una de las culturas más antiguas del mundo, somos egipcios. O sea, nosotros podemos remontarnos a miles y miles de años antes de Cristo. Nos hacen falta los árabes. Pero desde hoy somos árabes. Claro, yo cuando hago mis programas sobre cultura árabe, en ocasiones en los comentarios en YouTube tengo marroquíes que me critican. Me estás insultando. A ver, alma de cántaro. Tú no eres árabe. Estás comparando una cultura notable, milenaria, pero con una fuerza histórica, con unos capítulos de historia increíbles, como la marroquí, con los árabes. ¿Qué me estás diciendo? O sea, estás tirando la basura. Sí, toda tu historia. Estás tirando la basura miles de años de tu historia, de una historia importantísima, para quedarte con unos pocos siglos vinculados a 4 beduinos que llegaron desde el desierto de Arabia. ¿Y te sientes orgulloso por eso, chaval? Siéntete orgulloso de ser marroquí. O sea, un marroquí se puede sentir perfectamente orgulloso de ser marroquí sin necesidad de acudir de decir que es árabe. A un supuesto antepasado árabe. Entonces, claro, vale, simplificamos mucho con lo de árabes y judíos, pero esa simplificación en realidad no ayuda a nada. Porque, claro, se te van todos los matices. O sea, ¿cuál es el idioma oficial del Estado hebreo? ¿Cuál es el idioma oficial de Israel? El hebreo y el árabe. O sea, todos los documentos oficiales en Israel... Es que dentro de Israel hay mucho árabe también. Hay mucho arabo parlante. Y árabe también, ¿no? Hay mucho arabo parlante. Bueno, claro, porque tú dices tú dices que no son árabes. Vale. Hay mucho... Pero tampoco también hay de ellos, ¿eh? Pero... Bueno, pues sin simplificar, pero quiere decir, pero que es gente que no es judía ni es... O sea, es gente musulmana que vive dentro de Israel. Sí, pero tú vas a la puerta de Damasco, que llegan los beduinos a vender las pocas verduras que producen ahí en Judea, y tú le dices, tú eres árabe. Y te dice, ¿qué dices, chaval? Yo soy beduino. ¿Qué me estás contando? Pero hablas árabe, sí, ¿qué? Y el argentino habla español, y no es español, es argentino. Ya. O sea, ¿qué me estás contando? Bueno, es curioso porque claro, la gente habla de los árabes hasta Marruecos, sí, y en realidad no... Y ya digo, y hay marroquíes que se sienten muy orgullosos de ser árabes cuando tú le dices, pero bueno, ¿por qué reniegas? O sea, todos tenemos 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos. ¿Por qué reniegas de tus 15 tatarabuelos para quedarte solamente con el tatarabuelo árabe? Que tienes otros
15 tatarabuelos notabilísimos, con una historia potente en las luchas, qué sé yo, contra el Imperio Romano. Son los tíos que le plantan la cara a los bizantinos. O sea, ¿qué me estás contando? ¿Por qué te tienes que apelar al mundo árabe? Otra cuestión sobre, por no movernos de los inicios, hay mucha gente que piensa que el Estado de Israel se fundó como bajo la órbita de solo de Inglaterra o de países imperialistas, pero muy poca gente sabe que la Unión Soviética, por ejemplo, también lo fomentó, incluso que les dio armas en la Primera Guerra. O sea, hay una cosa muy interesante, la creación del Estado de Israel. O sea, hay un punto de partida en esa descomposición del Imperio Otomano, cuando en 1917 dos diplomáticos británicos le prometen la misma tierra a dos grupos distintos. Entonces, Balfour a la minoría judía les promete la posibilidad de crear un hogar judío permanente en Palestina, ¿vale? Mientras McMahon se lo promete a Hussein, que era el sherife de la Meca, de los hachemitas, ¿vale? Y entonces, en el mismo año, a los dos le prometen lo mismo, al tiempo que hay otro acuerdo secreto entre franceses y británicos, el Sykes-Picot, donde se dividen el Imperio Otomano y no van a crear ni un Estado israelí, ni van a darle al jefe de la Meca al territorial, ni nada por el estilo. Los mintieron como bellacos y lo convirtieron en mandato británico en el caso de Palestina. Vale. Más allá de eso, de ese punto de partida donde ellos siempre reclaman, ¿no? Es que a mí me prometieron los ingleses que íbamos a tener un país árabe y a mí me prometieron los ingleses que íbamos a tener un hogar judío. Cuando se establece el Estado de Israel, o cuando las Naciones Unidas decide dividir el territorio y crear y generar unos espacios que se pueden convertir en Estado de Israel y Estado de Palestina, a finales de 1947, ¿de acuerdo? Aquí está la famosa pregunta: ¿por qué Naciones Unidas ese día decidió meterse en el Próximo Oriente, dividir el territorio, una división que termina por provocar la Nakba, ¿no? El desplazamiento de 750.000 palestinos, que son los bisabuelos de los que actualmente siguen los campos de refugiados, ¿vale? O sea, ¿quién es Naciones Unidas para hacer estas cosas? A ver, alma de cántaro, acabamos de salir de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial ha terminado en 1945. Ha comenzado 6 años antes, porque hay un tipo, Hitler, que considera que él tiene derecho a proteger a cualquier minoría alemana que esté en cualquier territorio fuera de Alemania, hasta el punto de que, si es necesario, tiene que invadir ese país para lograr defender los derechos de esas minorías. Por tanto, cuando en 1945 ha acabado la guerra, los políticos que en ese momento tienen la capacidad de tomar decisiones dicen, bueno, lección aprendida. No vamos a dejar ni una sola minoría dentro de un territorio de un país distinto que se pueda convertir en un casus belli para que en el futuro me vayan a hacer este tipo de jugadas como las que ha hecho Hitler. Entonces vas y tú dices, entonces claro, ¿quién paga el pato? Los palestinos. Llego, divido Palestina, desplazo 750.000 palestinos y meto a los judíos a martillazos ahí. A ver, chaval, que en 1945, al acabar la guerra, deciden establecer la nueva frontera entre Polonia y Alemania. Porque Stalin, al ir avanzando sus tropas contra los nazis, ha empujado la frontera alemana hacia Occidente, la frontera polaca, perdón. Polonia perdió una parte de su territorio y entonces Polonia no puede reclamar el territorio que le ha arrebatado Stalin, porque, coño, tampoco es en plan de meterse en ese momento con Stalin, y entonces vamos a hacerlo corriendo la frontera entre Polonia y Alemania, a la línea del Oder. Y entonces, a partir de 1945, decidimos que todo alemán que esté al oriente del Oder tiene que marcharse. Y van a desplazarse en ese momento 2,5 millones de alemanes. 2,5 millones de alemanes que van viviendo sus antepasados ahí, pues a lo mejor desde los tiempos de la Orden Teutónica. Llevaban 800, 900 años. Y después de 9 siglos les dicen, se acabó, ya no tenéis derecho a ese territorio, porque hemos decidido que no queremos dejar minorías al otro lado de la frontera. Y os marcháis. ¿Vale? Y entonces se desplazan. 2,5 millones de alemanes tienen que desplazarse del 45 al 46. Claro, se desplazan. Pasa que no se fueron a campos de refugiados. Y no vas a tener ONG psicodélicas reclamando los derechos de los bisnietos de los alemanes desplazados del oriente del Oder para que recuperen sus propiedades porque les hemos quitado esas propiedades. Porque claro, los polacos que ocupan esa parte, esa franja hasta el Oder, no estaban allí. O sea, en muchos casos sí que han repoblado. Hay algunos polacos que llevan viviendo allí siglos, pero la mayor parte de los polacos que se van a esa parte occidental de Polonia son tierras nuevas para ellos, son tíos que acaban de llegar. O sea, es que yo no acepto que los judíos estén en Israel porque llevan 2 generaciones. Coño, los polacos acaban de llegar ese día. Pero es que en 1947 se produce la independencia de la India
Y hay un problema con la mayoría, con las minorías musulmanas que están en el oriente y en el occidente. De hecho, hay 2 países nuevos. Por eso, y entonces deciden dividir la India y Pakistán. O sea, hoy son 3 países, porque Bangladesh es un país diferente, pero en principio era Pakistán Occidental y Pakistán Oriental. Entonces, Naciones Unidas agarra el mapa y dice, bueno, a ver, aquí hay muchos hindúes, esto para la India. Aquí hay muchos musulmanes, esto para Pakistán. Los hindúes que se quedan en el lado pakistaní se van a la India. Los musulmanes que se quedan en el lado de la India se van a Pakistán. Pero ahí no funciona tan bien porque hay muchos musulmanes en la India, ¿no? Sí, hay mucho musulmán. Es el segundo país con más musulmanes del mundo. Y es el problema nacional que tiene con el Islam. Pero la cosa es, ¿cuánta gente se desplazó en aquel año 47? Más que la que vive en Israel. 14 millones. 7 millones de pakistaníes, 7 millones de indios. 14 millones. Entonces, tenemos comunidades, ya digo, tenemos ONGs psicodélicas en la actualidad reclamando los derechos de los pakistaníes que perdieron. Porque es como el caso de Alemania. O sea, no es que estás desplazando... Entonces, el indio que se va a vivir a la India desde Pakistán está dejando un territorio. No, el indio que se va en Pakistán podía llevar en Pakistán desde hacía 4.000 años su familia. Y de un día para otro se marcha. Y el pakistaní que le reemplaza acaba de llegar ese día. Entonces, en el contexto de 1947, en el mundo las fronteras se corrieron. Y en el contexto de 1947, millones de personas fueron obligadas a desplazarse. La diferencia está, ojo, y entre Pakistán y la India siguen con un lío de la frontera, ahí en Cachemira todavía se pegan tiros y además lo hacen con regularidad. Es más, en algunos casos, si hacemos una cuenta fina, a lo mejor han muerto más soldados en la frontera entre India y Pakistán que entre Israel y Palestina. Bien, porque es una burrada lo que esta gente se mata allí. Entonces, en 1947 la gente se desplazaba, pero la India, Pakistán, Alemania, Polonia decidieron integrar en sus sociedades a esas gentes que se habían visto desplazadas. En Palestina no se les integró. En Palestina se les envió a campos de refugiados y 4 generaciones después muchos siguen en campos de refugiados. Bueno, y de hecho es que los países musulmanes, como ha habido un proceso de radicalización posterior, ni siquiera los quieren. O sea, no los quieren ni ahora. Bueno, eso ya es un problema añadido a posteriori. Sí, sí, pero quiero decir que eso incluso a día de hoy no les quieren porque están radicalizados. En principio, hasta la guerra del Líbano, digamos que eran relativamente bien recibidos. Había campos de refugiados en Jordania, que los desmontan tras el septiembre de 1970. Había campos de refugiados en Siria, en el Líbano. Pero claro, la guerra civil del Líbano estalla por la presencia de los refugiados palestinos, con lo cual, digamos, han ido ganando mala fama en los países limítrofes. Pero insisto, es una idea importante retener que en 1947 lo de Israel y Palestina no fue una excepción, fue la norma. O sea, en el mundo entero se corrieron fronteras. Yo he contado las 3 más. Claro, ojo, 750.000 palestinos que tienen que desplazarse de sus tierras ancestrales al nuevo territorio de Palestina. 800.000 judíos, entre los pocas decenas de miles que tienen que desplazarse dentro de Palestina, y todos los que fueron expulsados de Marruecos, de Irán, del Yemen por ser judíos. O sea, tú tienes comunidades de judíos yemeníes que son expulsados del Yemen y que tienen que marcharse a vivir en Israel, que podían llevar practicando el judaísmo en el Yemen desde hacía 2.000 años, 2.500 años. Y un buen día les dicen, os vais. Entonces, ¿qué hacemos? Claro, cuando estamos hablando, bueno, pues que se vayan. Perfecto. Pues ahora quiero que, como se tienen que ir, nos vamos a devolver sus propiedades legítimas a los judíos en el Yemen, o en Marruecos, o en Irán, o en Siria, o en Egipto, o en el Líbano. Empecemos a hacer el rompecabezas. Pues claro, la solución parece muy fácil, porque todo el mundo cree que solo llegaron 4 alemanes rubios en el año 47 a ocupar Palestina. No. Después de la creación del Estado, muchos vinieron de Rusia, fueron expulsados. Pero que dicen, fueron expulsados de todo el mundo islámico, y son 800.000 judíos desplazados en esos años 40-50. Hay que tener, o sea, es un asunto complejo todo el tema de Israel, incluso partiendo de la base de que quizá lo debieran de haber hecho de otra manera. Yo creo que en esa fundación también fue un error que los palestinos no aceptaran el Estado, porque viendo todo el coste que ha tenido posterior para ellos, las guerras perdidas, los muertos, la diáspora, viendo todo lo que han sufrido y cómo ahora están totalmente radicalizados, cómo no tienen futuro. La frase esa de... Bueno, aquí lo ha dicho una vicepresidenta, la verdad, desde el río hasta el mar. Claro, eso está puede sonar bonito para determinados sectores, pero hay que tener en cuenta que eso es una cosa como de los años finales de los 40-50, de que ellos veían posible realmente, pues lo que decías tú, que les dijeron que se tenían que esperar unos años y que iban a recuperarlo todo. Yo creo que eso fue uno de los factores por los que ellos no aceptaron la mitad, porque si puedes tenerlo todo, ¿para qué vas a tener la mitad? Naturaleza egoísta. Pero, claro, según pasa el tiempo,
se ve que es imposible ganarle la guerra a Israel. Es decir, por la fuerza yo creo que todo el mundo con dos dedos de frente sabe que si existe lo de desde el río hasta el mar, va a ser Israel, no va a ser ese Estado palestino sin judíos. Entonces yo creo que mantenerse en esas posiciones solo lleva a que estén peor todavía y que lo usan políticamente aquí en España, por ejemplo, para la política diaria de echar en cara cosas, que si monta una flotilla ridícula de ricos que se van de fiesta, mientras la gente está muriendo, con banderas LGTBI, pero luego allí no pueden ni pisarlo porque te la pidan, porque los territorios palestinos han pasado de tener al principio cierta libertad que ahora, bueno, es que son verdaderos fundamentalistas los que dominan ahí. Y yo veo impracticable que pueda haber una solución que sea desde el río hasta el mar y que Palestina sea fantástica y que ya no haya ningún problema. Yo lo veo como algo muy real. Entonces, creo que si hubieran aceptado, no sé qué piensas tú sobre esto, si hubieran aceptado los dos estados, el problema de los colonos de Israel, que a mí me parece una política criminal de ir poco a poco comiéndose a la gente, echándola por la fuerza, no hubiera existido. Porque habría un estado que no permitiría que esa gente se introduzca dentro. Y además Israel... Yo creo que ellos sí hubieran aceptado aunque haya sectores ultraortodoxos y que creen en el gran Israel, pero sobre todo ese Israel de las primeras décadas, que era más laico y que era un poco diferente al de ahora, yo creo que sí hubieran aceptado esos dos estados. Y luego también hay que tener en cuenta que todo el relato también que construye Israel de las guerras, por todo lo que le ha pasado, de que están a la defensiva, claro, con esos dos estados tampoco hubiera existido. Yo creo que se podría haber ahorrado mucho sufrimiento humano, independientemente de que puedas pensar o no que es un error que se haya fundado Israel, pero claro, es que son gente... Ha habido generaciones que han crecido, incluso han muerto, han nacido allí y se han muerto prácticamente de viejos, con nietos, etcétera, gente que van a... Entonces, claro, esa gente ya ha nacido ahí. A mí muchas veces me dicen, no, es que Israel es un estado ficticio, y yo sí, como todos hasta que pasa un tiempo. Entonces, pretender que a gente que ha nacido, se ha criado, ha tenido hijos, ha tenido nietos, pensar que esa gente no merece vivir, a mí me parece políticas de otro siglo en el peor sentido de la palabra. O sea, tú ponte antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Nos vamos a levantar en 1938. ¿Qué estados hay en Próximo Oriente en 1938? Es el mandato francés y el mandato británico. Sí. No hay estados. No hay. No existen, ¿vale? Porque todos van a ser creados en los años 40. Entonces, el Líbano es del 43, Siria es 45, Jordania es 46, Israel es 47. Entonces, es tan ficticio el Estado de Israel del 47 como el Estado de Jordania del 46, como el Estado de Siria del 45. Son ficticios, nunca existieron. O sea, nunca existió un Estado sirio. Existe una Siria histórica, que es algo que va desde algún punto del Sinaí hasta algún momento de la península anatólica. Ya está. Y esa es la Siria histórica. Es la Siria que podemos conocer de la época medieval, cuando decimos, bueno, entonces los ayubíes que controlaban, pues frente como los mamelucos controlaban Egipto y los ayubíes Siria. Esa Siria que va, pues, de algún sitio desde Siria, de algún sitio desde el Sinaí a algún punto del Éufrates alto. Por ahí corre Siria, ¿vale? Entonces, esos estados no existen, son todos ficticios, pero además son tan ficticios que cuando tú ves el mapa geográfico, las fronteras entre ellos son líneas rectas. Sí, como en África. Entonces, claro, cuando tú ves una línea recta, mal negocio, ¿vale? Porque claro, dirías, claro, pero es que entre Siria e Irak lo que hay es un desierto, sí, coño, pero ahí hay wadis. Y los wadis son irregulares. Y los wadis, la gente que viven ahí los conocen y saben qué tribu está más allá del wadis y esa tribu. Porque ya digo, te puedes hacer una frontera real y no te sale una línea recta. Bien. Entonces, todos los estados son ficticios que se crearon ahí. Pero vamos a volver a 1936. Ni siquiera los estados contemporáneos, Líbano, Siria, Jordania, Palestina e Israel, responden a divisiones administrativas de los turcos. O sea, es que no es que Siria sea un antiguo gobernorato turco, un balayato turco. El imperio ya está, ¿no? Ya está. En el caso de lo que hoy es Israel y Palestina, al menos había 3 sectores administrativos dependientes de los turcos, que incluso hasta hoy se sigue marcando. Cisjordania, como tiene esa forma tan curiosa de un 8 aplastado, ¿vale? La parte sur de Cisjordania, las relaciones con la parte norte son tensas. O sea, yo cuando estaba en Hebrón, que es la ciudad más importante del sur, pues la relación que pueden mantener con las gentes del norte, con las gentes de, qué sé yo, de un Nablus o un Jenin, no son tan... O sea, es un poco estas tonterías que podemos vivir en España de, claro, los andaluces no se van bien con, qué sé yo, con los vascos, ¿vale? Y te hacen 8 apellidos vascos y te hacen todas las bromas. Pues allí también ocurre. Pero es que históricamente había una separación. O sea, los turcos habían hecho una separación entre eso que tenemos hoy, en lo que vendría a ser Galilea, Samaria, de lo que vendría a ser Judea.
Y ellos, digamos, que habían hecho esa separación administrativa. O sea, no corresponden los estados contemporáneos a realidades administrativas claramente establecidas durante siglos. Se hicieron con Escuadra y Cartabón durante los años 40. Entonces, ¿por qué el Líbano es un país y no tres? Porque podría haber, o Siria, ¿por qué Siria es un país y no tres? ¿Por qué no crearon un cacho para los drusos y otro cacho para los maronitas? ¿Por qué o por ejemplo, ¿por qué el Líbano y Siria es un país diferente? ¿Por qué no es un país único? ¿Bien? ¿O por qué Jordania y Palestina es un país diferente y no es un país único? Por decisiones completamente arbitrarias de las potencias coloniales de los años 40. Punto. O sea, Jordania es tan falsa como país como puede ser Israel. Jordania no tiene más peso, porque claro, eso Churchill se ponía la medalla. Le quitamos la Meca a los hachemitas, habiéndoles prometido toda Arabia. No les dimos nada y encima les sacamos de la Meca y les terminamos por regalar un cacho de desierto que se llama Jordania. Y ahí están los hachemitas instalados en Jordania, que es un cacho de desierto. ¿Vale? Pero son países todos inventados. O sea, más allá de que, por supuesto, hay una historia milenaria y más que en ningún otro lugar del mundo, porque, coño, estamos en Próximo Oriente, ¿vale? Que es el lugar donde nacen las ciudades hace 10.000 años, no son países que existan. Entonces, Israel es ficticio, sí, y los otros también. Pero el siguiente paso pero es que tienen todos 75, 80 años. Entonces, claro, ya has llegado a un punto en el cual... Pero insistía, volvamos al año 36. Vamos a devolver la propiedad a las descendientes de los que vivían en el año 36. Nos sorprendería mucho. Porque claro, voy a devolver la propiedad a los que vivían en el año 36. Vale, en el año 36 había muchos judíos. O sea, que hay muchos judíos a los que no vas a tirar al mar, porque son los descendientes de los que estaban en el año 36. Ojo, que habían llegado en las salillas de 1890 o que estaban allí desde el tiempo de Herodes. ¿Vale? Entonces vamos a devolverles. Pero atención, es que vas a tener que devolverles propiedades a los judíos en Cisjordania, vas a tener que devolver propiedades a los judíos en Gaza, o sea, vas a devolverle propiedades a los palestinos en cerca de Tel Aviv, o vas a devolver propiedades a los palestinos en Nazaret, pero a su vez tienes que devolver propiedades a los judíos en Cisjordania. O sea, el rompecabezas no es tan fácil de desmontar como pareciera. Entonces, ya está, nos hemos ido a esa fecha, pero podemos ir más lejos. Es que en muchos casos hay muchos palestinos que directamente se marcharon, que siguieron emigrando, que se marcharon a Hispanoamérica y que le dices, oye, que echamos marcha atrás, que dejes tus negocios, amigo Bukele, deja ese presidente de Salvador porque te toca volver a Beit-Jala, ahí al sur de Belén. Y Bukele, ¿qué te diría? Chico, no tengo nada que ver. O sea, llevamos 3 generaciones en El Salvador. ¿Qué me estás contando de que me haga que yo tengo que volver a Tierra Santa? ¿Por qué? O sea, es que ese tipo de ejercicios es muy fácil hacerlos cuando eres un tipo que parece que piensas en Europa Occidental o en una universidad de Estados Unidos y te dedicas a jugar con tu tablero de Wargame y hacer esos movimientos. Pero claro, métete en la realidad. Pero vamos más lejos. Es que hasta el año 47 era relativamente sencillo relaciones familiares entre lo que hoy llamamos palestinos y lo que llamamos israelíes. O sea, cuando yo vivía en Jerusalén, sobre todo con uno de los conductores con los que trabajábamos, tenía parientes israelíes. O sea, yo recuerdo haber pasado la frontera a Jordania, dejarle a Mohammed en la frontera de Jordania, yo temeroso de que se quedara con soldados israelíes, decía, pues chica, mi pobre conductor palestino de repente tiene un problema, y cuando vuelvo digo, ¿qué tal? Muy bien, era mi primo. Ese soldado israelí es mi primo. Claro, no es mi primo hermano, es mi primo en tercer grado porque eran nuestros abuelos los que eran primos hermanos. Aunque él fuera musulmán y palestino, y aunque mi abuelo fuera judío, éramos primos hermanos. Entonces, claro, si tú quieres hacer ese retroceso, decir, bueno, vamos a volver para atrás, pues va a ser complicado. Y si la solución que vas a tomar es saquemos a todos los judíos por ser judíos, ¿y ahora qué hacemos con ellos? ¿Vale? Ojo, saquemos a todos los judíos por ser judíos, saquemos a todos aquellos que reivindiquen un país en el que llevan 3 generaciones. Los podemos sacar. Imagínate si hacemos eso en el resto del mundo. Si a continuación, una vez sentado el presidente de los israelíes, decimos, pues ahora vamos a sacar a todos los hispanoamericanos instalados en Estados Unidos que llevan 1 o 2 generaciones. Bueno, más. Que son millones. Que son millones, a todos estos mojados que han cruzado Río Grande de Centroamérica y que llevan ya 2 generaciones. Los sacamos a todos porque ya hemos entrado al precedente. O sea, ya hemos sacado a estos. Pero en Israel llevan, o sea, yo creo que en Israel llevan más tiempo, ¿eh? Sí, quiero decir, en Israel son 4 generaciones ya de gente. O sea, como tú dices, ya ha habido israelíes. Es que, por muy crítico que seas, yo siempre he sido muy crítico con Israel, pero sobre todo por las políticas de los colonos, por acciones de Estado que para mí son bastante criminales. Pero eso no hace que todos los israelíes cometan esos actos ni nada por el estilo, pero el Estado existe, el Estado ya tiene, dentro de no tanto será centenario, claro, porque está próximo, tampoco está tan lejos, y querer echar como desde el río hasta el mar a toda esa gente, pues claro, a mí gente que luego se enfada porque queramos proteger las fronteras de España, por ejemplo, que quiera echar a todo el mundo al mar, pues no sé, no me parece a lo mejor la política más progresista desde su óptica. Sí, o sea,
O vamos a representantes de izquierda que ese inmigrante que cruzó ayer en la patera y que se ha instalado aquí, que ha construido su vida, tiene derecho a ser español. Y me parece bien que tenga derecho a ser español, ya ha construido su vida aquí. Pero el tipo que lleva 4 generaciones en Israel no tiene derecho a vivir en Israel. O sea, ¿no ves que es contradictoria tu postura? O sea, Yo creo que es muy contradictoria porque no están a favor del control migratorio. Yo, por ejemplo, sí lo estoy aquí en España. Pero claro, que ellos luego allí tengan esas políticas de... que es que yo no conozco a nadie que tenga una política migratoria como la que ellos quieren hacer en Israel, claro, porque están contra los genocidios, pero ¿cómo echas a todos esos millones de personas de un sitio? Eso a lo largo de la historia siempre ha tenido un nombre, que es limpieza étnica. Claro, están defendiendo una limpieza étnica, porque ellos dicen que están en contra del genocidio de Palestina, están en contra de los muertos, de que los tengan en campos, de todo eso. A mí todo eso me parece estupendo, pero entonces, ¿por qué tu medida para los demás es lo mismo que les están haciendo a ellos? Para mí es muy incongruente. Yo creo que han perdido el norte en ese sentido con el relato y caen en contradicciones, por ejemplo, con el tema de la homosexualidad y el tema de... Pero que son locuras, de demencia para mí. pero fíjate, es una cosa muy curiosa porque a la larga en Gaza gobierna Hamas, que es un partido integrista islámico. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre si tú, como persona bien pensante y de izquierdas, apoyas al integrista islámico? ¿Qué puede ocurrir? Coño, ya lo sabemos. Por eso es. O sea, en Irán, la principal oposición al Shah es el Partido Comunista de Irán. Cuando los integristas islámicos de Khomeini se ponen a actuar en la oposición, se coaligan con el Partido Comunista Con el iraní. frente de izquierdas, que era más amplio también. Entonces, desmontan el régimen del Shah y al día siguiente, con los ayatolás en el poder, cazan a los comunistas de forma muy sencilla porque saben dónde están, ¿vale? Y los cazan con la policía del Shah, o sea, recontratan a la policía del Shah para que vaya a cazar comunistas. O sea, que este experimento de que yo, que soy un progre de izquierdas en Europa, en Estados Unidos, y apoya Hamas, ya sabemos cómo acaba. El FDP ha tenido la actividad prohibida en Gaza. O sea, que es que más claro, y es actual. Pero y que ya digo que el experimento lo hemos vivido. Con todo esto estás hablando de los colonos, esa parte es muy interesante porque en realidad yo sí creo en los dos estados, yo sí creo que tiene que haber 2 estados de Israel y Palestina. Es que si no, la otra apuesta que hay, por lo menos yo con toda mi honradez, creo que la única opción real que va a pasar, si no es la de los 2 estados con garantías internacionales, etcétera, porque obviamente jamás tiene que dejar de existir, tiene que dejar de haber integristas, es decir, hay que dar garantías a Israel y garantías a los palestinos. Pero yo creo que la única otra opción a los 2 estados, la única que puede pasar es desde el río hasta el mar, pero de Israel. Sí. Es que es lo que va a pasar, es lo que yo veo que está pasando. Entonces, la cuestión de los 2 estados pasa por tomar 2 decisiones en cada uno de los 2 lados, políticas importantes y que además son tremendamente visibles. Uno es, por el lado palestino, cierro los campos de refugiados, o sea, acepto que no van a volver, ya está, desmonto todos, y por el lado de Israel es, desmonto las colonias. Desmonto los asentamientos. Y desmonto los asentamientos más grandes. Tienen capacidad de hacerlo, además. Sí, y desmonto los asentamientos más grandes. Desmonto Modín, que es una cosa que está a las afueras de Jerusalén, ¿vale? Y que debe vivir 200.000 personas. Pues lo desmonto. O sea, demuestro mi compromiso firme a creer en los 2 estados. Claro, a ver quién es el político que tiene las agallas de llevar a cabo eso a sabiendas de que posiblemente le van a pegar un tiro. Sí, muy posible. Además, Bien. allí como está la cosa... Entonces es muy curioso porque ya se han desmontado asentamientos. O sea, ya Israel ha desmontado asentamientos, los desmontó en Sinaí, cuando firmó la paz de Camp David, que le costó la vida al presidente de Egipto, a Anwar el-Sadat. Bien, los desmontó en Gaza, pero los desmontó el gobierno de Sharon. O sea, ese grandísimo cabrón que era Ariel Sharon tuvo las agallas de salirse de Gaza y desmontar los asentamientos. ¿Por qué? Porque puede hacer. Es un poco esta cosa de Felipe González, por ser de izquierdas, podía hacer la reconversión industrial, porque si lo hace uno de derechas, se le pues comen los sindicatos. Pero como es de izquierdas, pues se la tuvieron que envainar. Claro, en Israel, cuando es Sharon el que saca los asentamientos de Gaza, nadie le puede acusar de nada, porque ha sido uno de los militares más duros que ha tenido Israel, fue uno de los grandes héroes del Sinaí. Sí, pero fue uno de los grandes héroes del Sinaí, conquistando el Sinaí. Es un tipo que en el Parlamento ha tomado medidas contra los palestinos brutales, con lo cual nadie le puede cuestionar a Sharon que sea un cobarde. Claro, el problema está en que la política israelí desde hace casi 30 años está controlada por un cretino como Netanyahu. Que lleva mucho tiempo y tiene un control. Bueno, a ver, las elecciones obviamente la guerra le conviene porque si no por corrupción están en la cárcel. Sí, entonces el problema está en que nos hemos enquistado en un punto en el cual en Israel lamentablemente gobierna un tipo como Netanyahu. Y la gente que tiene alrededor sí quiere ese gran Israel. Sí que quiere desde el río hasta el mar Israel y ya está. O sea, tiene unos cuantos ministros exagerados a los que damos mucha voz, pero que tampoco, o sea, vamos a ver, no me acuerdo cuántos ministros tiene Pedro Sánchez.
son 20 o 22, ¿vale? Pero 20 y pico, sí. Pero el tiempo de Irene Montero parecía que eso antes la teníamos a ella. O sea, parecía que eso antes teníamos a la ministra y estaba todo el tiempo diciendo estupideces. ¿Vale? Pues en el caso del gobierno de Netanyahu también hay que ser cuidadoso porque es cierto que los tiene los muy integristas. O sea, yo sí he visto mapas en Israel donde todo era Israel y a los pobres palestinos me lo metían parecían reservas de los pieles rojas de Estados Unidos, ¿vale? Que es algo que ya hacen. O sea, hay 2 ciudades, Qalqilia y Tulkarem, que están completamente rodeadas. Ya está. Y es una auténtica reserva, pero una reserva de la forma más brutal que te puedas imaginar, ¿vale? O sea, que ese modelo ya lo tienen desarrollado, ya saben cómo funciona y pueden seguir desarrollándolo, como tú dices, y que del río al mar sea solamente Israel. O sea, sí hay gente en Israel que apuesta por ese modelo. Incluso hay milicias que están dentro del ejército, pero que son radicales y ellos sí que quieren eso. Sí, es cierto que obviamente no tienen ya grupos terroristas como tuvieron en el pasado, como el Irgun o el Ester, ¿vale? Pero sí hay una postura muy intransigente de una minoría de Israel que la escuchamos todos los días, igual que escuchamos todos los días a Irene Montero de turno. O sea, que sí. Entonces dice que están subdimensionados sí, aquí en Occidente. Están claramente subdimensionados. A ver, yo aquí he visto los vídeos, la verdad, que salen con todo el, vamos a decir, la indumentaria, ¿no? Los pelos, todo, el gorrito, salen ahí diciendo locuras, y eso lo mueven mucho aquí, pero claro, yo no sé hasta qué punto, o sea, yo en el vídeo sí que vi que eran gente, pero claro, en comparación del ejército, pero bueno, son muy pocos. Los chicos de los tirabuzones que reclaman el Israel completo, eso sí que son 4. Porque la mayor parte de los tirabuzones les importa un comino la política. O sea, el auténtico Israel será cuando Dios decida poner fin a esto y ya está. Y en muchos casos, muchos de los tirabuzones son contrarios al Estado de Israel. Yo he visto también ortodoxos en contra, pero también los he visto estilo milicia, clamando cuando el 7 de octubre, clamando venganza. Y sí, pero esos realmente, ya digo, vas a encontrarte muchos más. O sea, dentro de que son grupos claramente minoritarios en la sociedad israelí, los que abogan por un Estado que ocupe todo el territorio, la mayor parte son laicos. Que yo, de hecho, fíjate lo que te digo. Yo he visto, por ejemplo, Tel Aviv es un poco la capital gay de toda la zona. Y hay barrios donde yo he visto que han agredido a gente por ser homosexual y les echan del barrio. Pero dentro de lo que es la misma ciudad. Entonces, claro, que hay como mucha divergencia. Pero una vez más, que tú puedes ver un vídeo de un ultraortodoxo en Tel Aviv que está sacando a un gay en Tel Aviv. Sí, pero he visto la celebración del orgullo, te quiero decir. Que tú veas eso es muy difícil, porque por lo general, cuando tú pasas por Tel Aviv y te pasa un tirabuzón, la gente los mira. Los mira como diciendo, ostras, qué exótico este tío. O sea, que los veas en Jerusalén es normal. Que los veas en Tel Aviv es realmente raro. Es que, de nuevo, es algo que cuando yo vivía en Jerusalén, un diplomático español, un buen amigo, siempre decía, yo nunca discuto con nadie sobre el conflicto que no haya vivido a menos un año aquí. Porque este tipo de cosas que tienes que entender. O sea, los ultraortodoxos son normales en Jerusalén. Son realmente raros en Tel Aviv. Cuando los ves son tan raros. Claro, es muy divertido porque el aeropuerto Ben Gurión está a medio camino entre Tel Aviv y Jerusalén, con lo cual cuando el ultraortodoxo baja del avión se va a Jerusalén y el que no lo es pues se va a Tel Aviv y viven en mundos completamente distintos. Voy más lejos, el territorio es muy pequeño. O sea, la cantidad de espacio que ocupan Israel y Palestina es minúsculo. O sea, el ancho que tienen, no me acuerdo si desde el Mediterráneo hasta la frontera con Jordania, debe ser como 90, 100 kilómetros como mucho. O sea, es un país muy estrecho. Es un choricillo, ¿vale? Muy estrecho. Y a pesar de ser tan pequeño, el desconocimiento que existe entre ellos es brutal. Digo, entre palestinos e israelíes. Hay una cosa muy simpática. O no simpática, porque es un territorio en conflicto. El lugar más pacífico de Palestina, el primero que entregaron a los palestinos a Arafat tras los acuerdos de Oslo del 93, de 1993, fue Jericó. Cuando tú vas a Jericó, tú puedes ir a Jericó, ¿de acuerdo? Que está en el desierto de Judea, abajo, cerca del Mar Muerto. Cuando tú vas a Jericó, casi nunca hay controles militares. O sea, tú puedes entrar a Palestina sin pasar un control militar. En ocasiones los hay, alguna me ha tocado, pero yo he ido a Jericó muchísimas veces y a mayor parte de veces no hay controles militares. No sé cómo estarán ahora, después del 7 de octubre, porque yo estuve la última vez en Israel justo un mes antes del 7 de octubre. Y fui a Jericó y no había controles militares. No lo sabía. Bien. Hay un cartel gigantesco, es platiquísimo, porque los vehículos israelíes van con matrículas amarillas, los vehículos palestinos con matrículas blancas, con lo cual es muy fácil rápidamente saber si el coche es palestino o es israelí. Hay un cartel inmenso, gigantesco, a la puerta de Jericó que pone prohibida la entrada a vehículos con matrícula israelí, porque esto ya es Palestina. Pues tú te puedes poner a la puerta de Jericó y verás entrar uno tras otro vehículos con matrícula israelí, que casi siempre conducen palestinos que trabajan en Israel, entonces les es más fácil moverse en Israel con un vehículo. Vale. Si entran, ese vehículo israelí que entra a Jericó con matrícula israelí, ¿tiene algún problema? No. Porque la mayor parte de los habitantes de Jericó dicen, pues ese señor debe ser un palestino que trabaja en Israel y por eso tiene esa matrícula. O yo que he entrado docenas de veces conduciendo coches, la última vez que entré conduciendo fue en 2019.
Sí, 2019 fue un día que yo entré a Jericó conduciendo yo un coche israelí en Jericó. O son amigos de palestinos que viven en Jericó. Pero el 99% de los israelíes jamás cruzarán a Jericó. Porque están seguros que en el momento que pongan un pie a Jericó los van a masacrar a los palestinos. Pero es que el 99% de los palestinos, que son los que no trabajan en Israel, jamás saldrán de Jericó porque están convencidos que cuando pongan un pie fuera, los israelíes los van a masacrar. Entonces, pero es que en el caso de la ciudad vieja es alucinante. Porque los límites físicos entre el barrio musulmán, el barrio cristiano, el barrio armenio, la Jerusalén Nueva, existen, pero no son barreras, no son puertas cerradas. O sea, tú sabes que hay una calle, a partir de esa puerta, eso es, o sea, tú puedes cruzar esa puerta, no hay nadie que te lo prohíba. Y no lo hacen. O sea, los palestinos no lo hacen, claro. Pero ese por si acaso se convierte en el desconocimiento del otro, me genera un temor hacia el otro, en donde yo puedo contar todo tipo de cosas. Yo tengo una buena amiga española, casada con un israelí, ya israelí ella. La primera vez que pisó Palestina fue conmigo, viniendo precisamente a Jericó, y estaba aterrorizada. Y me decía, pero que no pasa absolutamente nada, que es que no pasa nada. Pero nada, es que no pasa nada. Es que cuando tú paseas por Jericó es como pasearte por San Rafael, aquí en la Sierra de Guadarrama. Pero para ella no, para ella tenía en su cabeza una cantidad de traumas que eran brutales. Entonces, ese desconocimiento que te provoca, pues te provoca cosificar al otro. Por ejemplo, la relación de los soldados israelíes con los palestinos, los controles militares, es brutal. Es brutal. O sea, si una cosa terrible es cuando te toca cruzar un control militar en condición de palestino aguantando al soldado israelí. Porque pueden ser unos auténticos hijos de puta los soldados israelíes. Pero hasta un nivel que es brutal. ¿Bien? Y luego ese mismo israelí te lo vas a encontrar en las calles de Tel Aviv y es un tipo simpático y es un tipo que... Sí, pero está con el prejuicio, ¿no? Pero va con el prejuicio, entonces va... Pero es que, claro, puede ser un terrorista, ya, pero es que no son terroristas. Es que ese soldado israelí va a estar en el control militar, qué sé yo, que cruza Ramallah. Es que yo igual que creo que hay una gran mayoría de población en Israel que es ajena a los crímenes de Estado, al terrorismo de Estado, a las cuestiones de las guerras, a todo eso... Igual en Palestina, ahora como está Hamas, pues se radicaliza la gente, es verdad, pero antiguamente, yo que tengo relación con muchos palestinos, estaban ajenos al terrorismo, porque en Europa el tema de secuestros de aviones, y eso es de antes de los islamistas, pero eran grupos comunistas o pseudocomunistas, el FPLP, por ejemplo, ellos eran terroristas y usaban el terror como un arma y lo veían como algo positivo. Yo no creo que la mayoría de los palestinos vean... Es que yo creo que de ninguna ideología, que el acto terrorista es algo positivo, pero es que yo creo que la historia de Israel y Palestina ha sido como, más con la entrada esta que has explicado, ha sido muy violenta desde el principio. En los 70, en los 80, la autoridad palestina tampoco era un grupo pacífico. Tampoco. No, además... O sea que hay mucha violencia en general. Tampoco nos tiene que sorprender que no fueran pacíficos. Yo condeno lo de Israel, pero yo condeno el terrorismo. Y lo quiero decir porque... lo del 7 de octubre, por ejemplo, a mí me parece algo execrable, ¿no? Me parece repulsivo. Y cuando he visto a gente que yo he conocido o he militado con ellos en grupos comunistas, en grupos de la izquierda, en sitios así, poner publicaciones de si vas a un territorio ocupado, pues te mereces lo que te pase, cuando están hablando de una chiquita, igual que las que lo están diciendo aquí, que ha ido a un festival por la paz, igual vestida con rastas, que no sé qué, típica chica moderna que va a ligar o a bailar, y que la cojan, la secuestren, la violen, la torturen y la maten, y ver a la persona de Occidente que se dedica a lo mismo que ella, alegrarse, cuando es una chica de Alemania que no tiene nada que ver con, pues tendrá antecedentes judíos, pero ella no ha hecho nada, ni siquiera vive ahí, y ver que la gente se alegra de que la violen y la maten. Yo siempre he sido muy pro-palestino, hasta hace unos años, pero claro, todo este tipo de actitudes, de posicionamientos, de cerrazón, de no escuchar al otro, me ha creado un rechazo muy grande hacia todo lo palestino. Y creo que hay mucha gente que no estamos lobotomizados con eres de esto, tienes que defender esto, que estamos como saliendo de ahí, yo hace ya tiempo, pero veo a mucha gente que va saliendo de ahí porque es la locura. Te puede no gustar Israel, pero no te puede gustar lo que pasa el 7 de octubre. O sea, yo creo que eso es de gente que moralmente está muerta. Pero fíjate, el terrorismo, hay dos capítulos, ese terrorismo que estás hablando de los años 60, 70, el terrorismo, de las Olimpiadas de Múnich, ¿vale? Digamos más, entre comillas, de izquierdas. Lo que trataban de hacer era lograr el mismo resultado que el terrorismo israelí antes de la independencia había conseguido. O sea, es famoso cuando en la reunión de Madrid del 92, que Menachem Begin es el primer ministro de Israel, le sacan los carteles diciendo: usted fue un terrorista buscado por la autoridad británica, porque usted ponía bombas en los años 30 en Israel contra los británicos. O sea, que esto de que los terroristas son malos malvados, coño, usted es el primero que fue un terrorista. O sea, todos usaron el terrorismo en esa época. Pero es lo que voy, que dentro de la OLP apoyar las acciones terroristas se consideró un camino político posible, puesto que los propios israelíes
habían logrado, a la larga los británicos se retiran antes de que Naciones Unidas terminen de resolver todo porque ya no aguantan más la presión de los terroristas israelíes. El más famoso es el Hotel Rey David, pero hay otros atentados terroristas. Otra cosa es lo que ocurre con el crecimiento de Hamás desde su constitución a finales de los 80 hasta la actualidad, donde ya entramos en un terrorismo de interismo islámico. Entonces, en el 7 de octubre, cuando atacan este festival de música, lo que tú dices, esta muchacha en Occidente que critica a la muchacha que ha sido violada y asesinada en ese festival de música... Se alegra, es que es peor. Lo que no entiende es que si había alguien en el Estado de Israel que era favorable a una solución consensuada con los palestinos, probablemente de 2 estados, desmontando los asentamientos... Ahora se va a obcecar en su posición, claro. No, pero quiero decir, eran ellos, los que estaban en aquel festival eran los únicos que estaban claramente dispuestos a la solución de los 2 estados, a respetar los derechos palestinos. Entonces, el 7 de octubre jamás aniquiló a la parte de la sociedad israelí que más favorable era a conseguir una solución pacífica de 2 estados. Entonces, tú, jovencita, aquí que te alegras, es que incluso si por tu actitud política eres favorable a Palestina, deberías entristecerte por el simple hecho de que han quemado una buena oportunidad de apoyarse sobre esa parte de la sociedad israelí que estaba en ese baile ese día y que sí era favorable a la solución. Y que aparte, Alberto, o sea, son los típicos de los derechos humanos, contra los delitos de odio, la incitación al odio, es y luego se alegran de que violen a una chiquita. ¿Dónde están las feministas? Esas que estaban apoyando a Hamás, porque claro, el apoyo de Palestina, yo apoyo a los 2 estados, en ese sentido yo apoyo a Palestina, pero con el derecho también a existir de los israelitas, porque claro, es que si no es una limpieza étnica, pero yo lo que no puedo aceptar es que apoyen, un genocidio, que apoyen violaciones, y más cuando están todo el día hablando del patriarcado, la mujer, etcétera. ¿Y qué es lo que hay en Gaza? Patriarcado islámico, que es lo peor que hay. Es que yo veo una hipocresía, no voy a decir de toda la izquierda, porque no todo el mundo es así, pero de una gran parte de la izquierda o de lo hegemónico, que a mí no sé, a mí se me revuelven las tripas. Pero bueno, porque como tú decías, se ha convertido en un partido de fútbol. Estás con un equipo, estás con el otro. Entonces, nunca puedes... Yo por eso, cuando me invitan a hablar del conflicto entre Israel y Palestina, con gusto hablo sobre ello para mostrar los grises, que son muchos los grises. Y no es cuestión de tomar partido. O sea, yo te hablaba de esta colega española que se casó con un israelí, con la que hablo con regularidad. Yo cada día tengo una buena amiga en Ramallah, Aida, que me escribe todos los días, ¿vale? Es curioso porque justo cuando estaba esperando para entrar aquí, me estaba llegando el último mensaje que me ha llegado a Aida. O sea, tengo buenos amigos en Israel, tengo buenos amigos en Palestina, con los que tengo una comunicación continuada. Entonces, frente a otros que pueden tomar un partido en plan, pues bueno, esto es Barcelona-Madrid, yo lo hago desde el hecho de que he vivido allí, tengo muy buenos amigos allí, o sea que sí que pongo mi corazoncito. Y por eso soy consciente de que la solución no es A o B. La solución son 2 estados, y llegar a 2 estados significa una valentía por parte de los políticos del lugar que hoy no hay. Claro, ¿qué valentía va a tener un tipo como el líder palestino que es Mahmoud Abbas, que tiene casi 90 años? ¿Vale? Que siempre pintó poco y ahora pinta menos. ¿Qué valentía política tiene un personaje tan retorcido como Netanyahu? Que lo único que busca es la supervivencia política, ya está, es lo único que quiero, y quiero seguir mandando, ese afán por mandar. Claro, con esa generación esto no funciona. Y ojo, que lo que ha ocurrido no significa que la siguiente generación, a la vuelta de 10 años, no puedan conseguir la paz. O sea, esto no es un camino que no tiene vuelta atrás. O sea, esto va a peor. Al contrario. O sea, fue Sharon. O sea, si hubo un militar cabrón en el mundo israelí que machacó a los palestinos, fue Sharon. Y fue Sharon quien se retiró de Gaza. Y mira con quién se sentó para negociarlo. Sí. Entonces no tuvo problema en hacerlo. Es cierto que la jugada termina con Hamás ocupando Gaza, ¿vale? Y con Sharon todavía testigo de lo que había ocurrido, pero puede ser el más cabrón de los políticos el que diga, y tengo el valor de sentarme a hacer otros estados. Yo casi todo el mundo que conozco, sea más pro-israelí o más pro-palestino, que tienen, yo considero, sentido de, criterio, tienen sentido común y son gente racional, incluso que, aunque partan de posiciones antitéticas en principio, no conozco ninguno que no defienda a los 2 estados. Ninguno, absolutamente ninguno. Porque la gente que suele defenderlo desde el río hasta el mar en la vertiente que sea, porque es la misma propuesta pero con actores distintos, o invirtiendo el orden, suele ser por pack ideológico. O sea, porque es que yo no creo que haya una solución de A o B. Pero voy más lejos con el pack ideológico. O sea, yo me fui a Jerusalén en 2000, la primera vez en 2003, fue la primera vez que fui a Jerusalén. Yo hasta entonces no tenía una postura. O sea, no conocía conocía los acontecimientos históricos,
pero realmente no entendía muy bien qué es lo que estaba viendo. Y en muchos casos con esa visión que decíamos al principio demasiado restringida, demasiado constreñida al hecho de pensar que solo los judíos emigraron en 1890 y no que los europeos emigraron todos. Sí, eso me pasa a mí también. O esa visión de Naciones Unidas de que en el 47 solo se hizo Israel y Palestina y no que se abrió entonces. Yo cuando me fui a vivir a Jerusalén la primera vez, que fue, ya digo, en 2003 y regresé en 2004, no tenía una postura de... Yo no sabía, o sea, no, ¿cuál es su solución a este problema? No tengo ni idea. O sea, tengo que estar allí, tengo que conocerlo de primera mano, tengo que hablar con mucha gente y después ya sabré cuál es la postura. Y solo después de haber estado allí es cuando he dicho, sí, los dos estados, pero ni siquiera porque yo apueste por los estados, es que incluso me parece inevitable los dos estados, o sea, son 75 ¿Es eso años. O el genocidio? No hay otra. Claro, y queda muy feo lo del genocidio. Entonces, son 75 años de existencia de Israel, no puedes descomponer un Estado. O sea, hay muchísimos más países en el planeta Tierra que tienen menos de 75 años en la actualidad. ¿Vale? O sea, es que ya hemos inventado muchos países después del de Israel, muchos, y muchos de ellos en la propia Europa. ¿Vale? Y muchos de ellos los hemos inventado precisamente como solución frente a otras soluciones de genocidio, y pensamos en el caso de la antigua Yugoslavia. O sea, claro, la mejor forma de acabar con la guerra en Yugoslavia de serbios, croatas y bosnios era cargarse a todos los bosnios. No, coño. Hemos creado esa extraña República de Bosnia dividida en tres, pero hemos conseguido que se dejen de matarse entre ellos. O sea, dejemos de tonterías. Ya sabemos que si nos ponemos en plan genocidas, tampoco funciona. Joder, tampoco funciona. Ni los turcos acabaron con los armenios, ni los nazis acabaron con los judíos, pero hicieron un daño terrible. O tampoco acabaron los serbios con los bosnios. Entonces, esa solución que parece tan en la mente de alguno, vale. Sí, porque luego en la práctica no funciona. Incluso si la aplicas, tampoco te va a salir bien. Entonces, como ya llevas 75 años, ahora ya tienes que aceptar los hechos consumados. ¡Ah, es terrible, es injusto! Sí, pero ya está hecho. Yo siempre he dicho que me parece injusto cómo se fundó Israel, pero es un hecho material que hay que aceptar, e histórico, ya existe. Y no puedes exterminar a todos los israelitas. Pues no todos los judíos son israelitas, que la gente siempre es un sinónimo. Pero es imposible, son millones de personas. ¿Qué haces con millones de personas? Dice, no, les echas. ¿A dónde? Claro, que es el problema. Y además, ¿por qué vas a echar a un tío que a lo mejor... Y que algunos llevan ahí, como dices tú, de forma ancestral. O sea, ¿por qué vas a echar a mí si llevo viviendo aquí mi familia? No, tiene que haber un acuerdo. Antes de hablar de la posibilidad de los dos estados, quería también tu opinión. Bueno, salió Netanyahu diciendo que permitió la financiación de Hamás. Hay gente que dice que lo financió directamente, pero yo cuando estoy indagando, pruebas de que lo financiaran directamente no, pero sí de que dejaron que se financiara. Eso también son sectores de Israel, que de hecho es el presidente ahora, pero son sectores de Israel que han actuado precisamente fomentando esa limpieza étnica y fomentando la situación terrible que hay ahora. O sea, para mí Netanyahu es muy responsable, o en este caso el Estado de Israel es muy responsable de lo que pasa en Gaza, no por las acciones de ahora ya, sino en origen. Es decir, que hayan permitido que, bueno, es que son proxies de Irán, es un títere de Irán. Y eso habría que erradicar. De nuevo, pongamos en el contexto, cuando surge Hamás, la yihad islámica yo creo que es del 82, Hamás desde el 87, en un momento en el que la mayor parte del dominio de Palestina está en manos de la OLP de Arafat. Un tipo muy retorcido en la mesa de negociación, donde parece que siempre consigue un paso a favor de Palestina y dos atrás para Israel. Entonces, de repente hay un sector de la política israelí que considera que la mejor forma de desarticular la capacidad que tiene Arafat para controlar a los palestinos es generarle dentro de su propia sociedad. Sí, por supuesto que es un error, pero que es un error que se comete con una regularidad pasmosa. Y que además legitima toda la argumentación de esta izquierda alocada de no, es que es todo ellos. Sí, pero es cuando los Estados Unidos, para acabar con el régimen comunista de Afganistán, favorecen el crecimiento de los talibanes. De los talibanes. De hecho, ganaron por ellos, si no, no hubieran ganado. Ese tipo de medidas es algo que, lamentablemente, en geopolítica, donde no existe moral, no existe la justicia, no está claro. ¿De acuerdo? Es una cosa moral, se hace. Entonces, que una parte de la autoridad israelí facilitara el desarrollo de Hamás, a la larga, ha sido negativo para la propia sociedad israelí. Muy negativo, diría yo. Entonces, sí, o sea, incuestionable. Otra cosa es, vale, pero es que yo no, o sea, estoy hablando del año 87 para Hamás. Es cierto que Netanyahu empezó en el 93, que por primera vez. Sigue estando en el poder, pero sería como si mi hijo, dentro de 20 años, fuera culpable de las decisiones tomadas por Mariano Rajoy o Pedro Sánchez. Mi hijo diría, coño, pues sí, Mariano Rajoy o Pedro Sánchez eran unos cretinos, la cagaron, pero coño, dadme la oportunidad de arreglarlo. O sea, esto no es una cuestión bíblica de ser condenado tú y las siguientes 10 generaciones. Entonces, que favorecer el crecimiento de Hamás a finales de los 80 y en los 90 fue un error, sí, pero eso no condena a la eso es solventable. No condena a la sociedad israelí como diciendo ya está,
vuestro pecado ya es... Ni a ellos tampoco. Y tampoco condena a la sociedad palestina que no se pueda sublevar contra Hamas y decir, oye, adelante y acabad con Hamas. Es que el problema de Hamas es la financiación externa, incluso la ideología, porque es impostada. Pero yo, por ejemplo, para los dos estados, habla de las garantías, por ejemplo, que se deberían de tener, ¿no? Y yo te voy a preguntar por los escollos principales. Claro, uno es que hay que darle la garantía a Israel de que Hamas y grupos islamistas son totalmente apartados y se puede negociar con gente diferente, ¿no? Eso sería un problema grave, teniendo en cuenta que en Gaza han lobotomizado a la población, porque mucha gente piensa, no, es que los palestinos todos son terroristas. En el colegio, fíjate lo que les enseñan, y salen vídeos promovidos por Israel de cómo enseñan el odio y todo. Claro, pero es que están adoctrinando a niños. Lo que habría que hacer es coger a esos niños y darles pensamiento crítico, favorecer ese pensamiento crítico. Entonces, claro, tampoco es culpa de esos niños que les estén adoctrinando. Lo que hay que hacer es cambiar las cosas. Pero eso es un hándicap, porque ¿cómo garantizas que eso sea así? Es muy difícil. Y luego hay otro problema también adicional, que es Israel tiene la bomba nuclear, obviamente para garantizar su integridad frente a un montón de países hostiles. Pero claro, hay mucha gente que dice que habría que dar una garantía a los palestinos o al entorno de que no van a usar ese arma contra ellos para volver otra vez a conquistar territorios, a imponerse, etcétera. Yo aquí, sinceramente, creo que es más importante lo de los colonos y que realmente se respete que haya dos estados que el tema de la bomba nuclear, porque bomba nuclear han tenido desde hace tiempo y nunca la han usado. O sea, sí, obviamente es un peligro, yo creo que es un peligro, cualquier país con bomba nuclear, pero no la han usado nunca en nada de esto que están haciendo. O sea, a mí no me parece como el asunto más grave para poder garantizar condiciones. Yo creo que hay países que tienen que garantizar esa seguridad e intervenir o tener tropas o lo sea para que no grupos de exaltados y milicias y cosas así puedan radicales violar estos acuerdos. Pero yo creo que si a Israel se le diera la garantía de que no va a haber grupos terroristas atacando todo el rato su territorio, se dieran garantías de que Irán y otros países del entorno no puedan atacarles, yo creo que con otros dirigentes ellos sí estarían dispuestos a un acuerdo, porque yo creo que Israel tiene claro, o la gente que manda en Israel, que ellos son como el desarrollo de la región. Incluso un Estado palestino independiente va a necesitar a Israel para poder salir adelante y llevarse bien con ellos, por lo menos a nivel económico, etcétera. Por lo tanto, yo creo que ellos creen que se pueden imponer por el desarrollo y por el dinero, por la economía. Es que, de nuevo, el problema está en que necesitas unos políticos valientes con la capacidad de lanzarse esa aventura de esa firma de la paz. Yo estaba contando antes que cuando Egipto logra la paz con Israel en los acuerdos de Camp David, a continuación al presidente de Egipto, a Anwar el-Sadat, se lo cargaron. Bien. Tú eres más joven que yo, con lo cual no te acordarás, pero yo niño me acuerdo de las escenas cuando en el desfile militar el soldado sale, le pega un tiro a Anwar el-Sadat. Y yo lo veía de niño en la televisión, decía, aquí a la mínima. Entonces, al rey Abdalá de Jordania, que es el que no hizo avanzar la legión árabe para acabar con los israelíes, terminaron por asesinarlo en la mezquita, ahí en Jerusalén, la mezquita Al-Aqsa. O sea, que ese es el riesgo. Pero es que cuando se firman los acuerdos de Oslo, a Isaac Rabin, el primer ministro israelí, se lo cargó un integrista israelí. Entonces, claro, meterse en esa dinámica, un tipo como Netanyahu, que no es el más valiente de todos, pues piensa, es que claro, si firmo esto, corro el riesgo de que me maten, porque ya hay muchos antecedentes de que lo que te ocurre es que te maten. Primer punto. Por tanto, necesitas un político valiente. Ya digo, no es que Sharon sea un tipo que me caía en gracia en absoluto. No, pero él sí era valiente. Me parecía un tipo bastante despreciable en muchos casos, pero tuvo el valor de decir, pues vamos a por todas. Ese es el primer punto y ese es más complicado. Porque a lo mejor sí existen esas figuras. Hay un líder palestino que lleva a la cárcel un montón de tiempo y que estará en la cárcel otro montón, que es Barghouti. Barghouti es un tipo que si los israelíes quisieran liberar... ¿De qué tendencia es? Barghouti venía del mundo de Arafat, de la OLP, un mundo más laico, donde hay respeto a la minoría cristiana, ¿vale? Claro, hablar de izquierdas o derechas en Palestina es como en Hispanoamérica. Sí, es complicado. Que esto siempre es muy divertido porque yo que soy hispano-guatemalteco, como sabes, en Guatemala tenemos ahora un gobierno que para los guatemaltecos es de izquierdas, incluso para buena parte de los guatemaltecos es de extrema izquierda. Y si tú agarras el programa que está promocionando Arévalo, es una cosa allá por el PP. Además, el PP más escorado a la derecha. Como mucho, ¿no? Pero para los estándares guatemaltecos eso ya es extrema izquierda, ¿vale? Lo mismo te ocurre en Palestina. Entonces, claro, Barghouti para nuestros estándares, ¿dónde estaría? Pues sería un hombre conservador, pero para los estándares palestinos es un hombre con ciertas miras de progreso. Pero si israelíes no lo quieren sacar de la cárcel, digamos que es esa baza que se guardan en el bolsillo y decir, bueno, quizás sí, quizás no. O sea, Barghouti un poco como el modelo de Nelson Mandela en el caso de Sudáfrica para tratar de montar el apartheid. O sea, que sí puedes tener líderes
que a pesar de la lobotomización que han hecho a los niños en Gaza, a lo mejor con un referente como Barghouti, de repente le cambiaban las ideas. Pero, ¿sabes cuál es el problema que veo de...? Porque claro, obviamente tiene que ser alguien que venga de la OLP o de ese entorno para confrontar con los otros. Que claro, la OLP en su momento tenía apoyo internacional real, de que había países que daban la cara por ellos, que si hacía falta les vendían armas, ese tipo de cuestiones. Claro, a la OLP, ¿quién le apoya ahora? Pero, es un partido que... Pero lo que voy, pero esas cosas cambian. O sea, el hecho de que ahora no apoya a nadie porque Mahmoud Abbas es un octogenario, es un dinosaurio, no significa que... Porque contra Hamas y contra Irán va a necesitar apoyos internacionales. Pero vamos más lejos. Ya ha firmado la paz con sus vecinos, con algunos de sus vecinos. O sea, el país más grande limítrofe con Israel es Egipto. Y Egipto firmó la paz. Y Jordania les ayuda a interceptar sí, pero quiero decir, Egipto firmó la paz y era el gran rival de Israel en la zona. ¿Y qué garantías se dieron? Pues se dieron, digamos, vamos a confiar que esto funciona. Vale, yo te devuelvo el Sinaí, tú a cambio paras el apoyo a la OLP y grupos terroristas y demás. Pero es una cuestión de confianza y una cuestión de que los propios egipcios dijeron, coño, nos hemos mejorado mucho más en paz con Israel que en guerra con Israel. O sea, la mejor garantía que tú puedes tener para que funcione no es que le demos la bomba nuclear a los palestinos, es que los palestinos entiendan que en paz con Israel podrían funcionar. Y tú dices, no, pero es que, claro, una Palestina dividida en dos, sí, coño, los Emiratos Árabes, el Sultanato Otomán más los Emiratos Árabes están llenos de enclaves. O sea, es muy divertido porque el Sultanato Otomán, la mayor parte está en la parte sur oriental de la península arábiga, pero hay un pedacito del Sultanato Otomán que no tiene continuidad territorial con el resto del sultanato, que es el que controla el estrecho de Hormuz. Pero los israelíes tendrían que devolver territorio igualmente. Sí, pero que lo que voy es... Sí, que no tiene por qué estar unido, no tiene por qué ser... Sí. Que eso no es un inconveniente pero para el desarrollo. Pero territorio tienen que devolver porque tienen muy poco territorio ahora. Pero que lo que voy es que estar separado no es un inconveniente, ¿vale? Y la única garantía que tú tienes de que eso funcione es que la sociedad entienda que vive mucho mejor en paz que en guerra. Y ya está, no le vas a dar ninguna otra garantía. Y luego ya los dos grandes problemas. La mejor muestra de buena voluntad sería los palestinos desmontan los campos de refugiados, los iraníes se retiran de los asentamientos. No podrías dar mejor muestra de buena voluntad, de decir... Pero habría problemas con los colonos, ¿eh? Los colonos incluso se defienden con armas. Y habría problema con los de los campos de refugiados que dirían, a ver, chato, que me has tenido 4 generaciones aquí para que me digas ahora que ya nada. Ahora, por ejemplo, que quieren los colonos partir Cisjordania... Pero esas cosas, insisto, es algo que... Se puede dar marcha atrás. Es decir, que en estos 20 años que yo llevo viviendo y conociendo la realidad de ese mundo es algo que es constante, o sea, no es algo que se hace ahora. Yo, como te decía, he tenido mapas en mis manos en 2003-2004 donde todo era Israel. O sea, no es un invento de ayer. Es algo que tiene siempre un obseso. Además es muy divertido porque uno de los mapas que tuve me los dio un joyero. Estábamos viendo una joyería con mi esposa, y entonces me dijo, mira, y me dio un mapa de Israel y yo miraba el mapa de Israel y yo flipaba y decía, hostia, auténtica... O sea, pero el mapa era... Todo es Israel, ya digo, te habían rodeado como reservas indias, pues estaba Calquilia, estaba Tulkarem, estaba Jenin, estaba Nablus, estaba Ramallah, estaba Hebrón, ¿y cuál me falta? Creo que las he dicho todas. Ah, y Jericó. Y ya está, auténticas reservas indias. Y me dio el mapa, me dijo, ahí está. Y estaba Gaza. O sea que eso es algo que ha sido constante en una parte minoritaria de la sociedad israelí, no es un invento de hoy. Por tanto, con políticos valientes que fueran capaces de tomar decisiones tan de calado como desmontar los campos de refugiados en Palestina, los asentamientos en Israel, a partir de ahí sí te puedes lanzar a un plan de 2 estados. ¿Se puede conseguir? Pues no lo sé. O sea, hoy estamos enquistados porque las cabezas visibles, hay una que se ha cargado, que es Ajanilla, pero las 2 cabezas visibles siguen estando ahí, que son Mahmoud Abbas y Netanyahu, que son los mismos desde hace 30 años. Y que creo que merece la pena intentarlo porque la alternativa es una limpieza étnica. Sí, pero que tampoco va a funcionar. O sea, limpieza étnica no, la alternativa es mantenerse lo que están ahora. O sea, en ese pero poco a poco se los están comiendo. En ese conflicto. ¿Está ganando territorio? Sí, está ganando territorio. ¿Eso significa que los palestinos cada vez tienen menos espacio para poder desarrollar su Estado? Sí, cada vez tienen menos espacio para desarrollar su Estado. Por tanto, inevitablemente, tendrá que haber un político israelí valiente que sea capaz de devolver el territorio que han ocupado los colonos. ¿Cuál crees que es el plan que tiene Netanyahu, aparte de sobrevivir? No tiene ninguno. ¿Tú no crees que quiere desalojar Gaza entera y que se vayan a Egipto o a Jordania? O sea, después del 7 de octubre sí era consciente de que iba a haber una venganza contundente. Es el tipo de reacción propia de Israel. Es, si no me haces nada, no te hago nada, pero si me haces algo, lo que me has hecho te voy a multiplicar por 10, por 100 o por 1000. Yo llegué a pensar que Netanyahu tendría cabeza suficiente para hacer una reacción violenta en 6 meses, bombardear,
sabía que iba a bombardear, iba a ir buscando a los líderes de Hamás y cargárselos, y si cada vez que mata a un líder mata a otros 1000 alrededor, pues mala suerte a los 1000 que están alrededor. Pero sí pensé que se sentaría a negociar. ¿Bien? Y no me parece. Y que al cabo de 6 meses terminaría por sentarse a negociar. Es más, yo sabía que había una negociación pública, que era la de Qatar, que es el tipo de cosas que hay que hacer, y cuando empezaron los rumores de que estaba negociando en Oman, dije, esa es la buena. La de Qatar no es la buena. La de Qatar es cara al público, bueno, hay que hacer creer a todos que siempre estamos dispuestos a negociar, pero no es el buen sitio, que ocurrió un poco entre Madrid y Oslo. O sea, cuando tras la invasión de Saddam Hussein de Kuwait se planteó resolver el problema de los palestinos, se abrió la conferencia de Madrid y frente a las cámaras de televisión se sentaron todos en Madrid a hablar entre ellos. Tú no negocias de esa manera. Las negociaciones son muy discretas. Y claro, mientras estaba todo el mundo frente a la cámara en Madrid, estaba negociando en Oslo. Y salieron los acuerdos de Oslo. Cuando se pusieron las cámaras en Qatar, yo dije, esa no es la buena. Aquí hay algo que no funciona. Y cuando supe que empezaban a ocurrir cosas en Oman, dije, ahí es la buena. Pero Netanyahu ha decidido que no. Ha decidido que no quiere negociar. O sea, es un hombre que se ve tan... Ya insisto, Netanyahu no es el culpable del 7 de octubre. O sea, él no entró en Gaza y motivó a Hamás a que saliera fusil en mano a disparar a sus propios conciudadanos israelíes en los kibbutz alrededor o en el festival de música. Pero Netanyahu sí es responsable de lo que ocurrió ese día. Y Netanyahu el 8 de octubre tenía que haber dimitido. O sea, yo como primer ministro, una de mis principales labores es la seguridad de mi país. Sí, he fracasado notablemente, dimito porque la he cagado. Entonces, claro, en el momento que no dimite, en el momento que la sociedad israelí, que suele ser bastante belicosos, claro, en ese momento les pilla contrapié. Entonces, como no dimitió en un primer instante y había que ir y consiguió un gobierno de concentración nacional, dijeron, bueno, pues venga, vamos a ver hasta dónde podemos tirar con esto. Pero Netanyahu es el problema. Entonces, yo sí pensé que iba a negociar, pero es que, claro, hace unos días ha bombardeado la capital de Qatar. Ya, por eso Doha, ellos ya no quieren negociar a los negociadores, con lo cual el mensaje es que ni os molestéis sentados a negociar, que no voy a negociar con vosotros. Claro, una parte importante de la sociedad israelí hoy ya le reclama a Netanyahu negociar para liberar los que quedan. A los 20 que deben quedar vivos, que los saque, y los otros que están muertos, que regalen los cadáveres. O sea, chaval, ya, se acabó. Y ya es una parte cada vez mayoritaria de la sociedad israelí. He visto movilizaciones grandes. Las que reclaman, se acabó, esto se acabó. Entonces, bueno, Netanyahu, ¿sobre qué se basa? El día a día. O sea, es un hombre que con sobrevivir un día más en el poder, le vale. Claro, nos puede recordar a ciertas figuras políticas de nuestro propio país. Sí, con esa capacidad de sobrevivir el día a día. Y Netanyahu está en ese punto. Y además Netanyahu ya juega con el reloj de la propia biología. ¿Cuánto le queda de vida a Netanyahu? Ya empieza a ser un señor mayor. Entonces Netanyahu dice, a ver si puedo aguantar el tirón hasta que me muera, porque todos nos morimos, y ya está. Y el que se quede, que lo resuelva. Entonces, ya no hay un plan. Es muy curioso cuando él lanzaba el plan inicial de, bueno, vamos avanzando progresivamente por la franja de Gaza y cazando a los terroristas mientras la población se desplaza. ¿Y qué hace el soldado israelí? Ve pasar 100.000 tíos y dice, ese no es el terrorista, este no. Este sí. O sea, era una estupidez. O sea, el planteamiento que él tenía, un planteamiento estúpido. O sea, una cosa es que tú le vendas a la sociedad israelí la venganza necesaria por lo que han hecho y le vendes cualquier chorrada, y otra es que pienses que hay alguien serio que se va a creer que tú eres capaz de cazar a los terroristas entre 2 millones de tíos. Sí, has localizado a los líderes, te los has cargado, pero entonces para eso no te hacía falta meter al ejército en Gaza y destruir Gaza. O sea, te cargaste a Hezbollah entera sin meter... Bueno, sí mandaste algunos aviones al sur del Líbano, pero te cargaste a Hezbollah entera sin tener que destruir el Líbano. No podías haber hecho lo mismo con Hamás. Después del primer golpe de, hostia, me han matado un montón de gente el 7 de octubre, tengo que vengarme. No tiene plan. O sea, va improvisando día a día. Porque además es muy curioso, pensando en el caso de Hezbollah, cuando se los cargan con los Vipers. Es una operación que probablemente la inteligencia israelí tenía montada desde hace mucho tiempo. Y claro, como cada día sobrevive, de repente alguien le dijo, fíjate, tenemos esto, que se haga. Bombardeamos Yemen, que se bombardee Yemen. Atacamos Irán, que se ataque Irán. O sea, cada día dice, claro, quiere algo para que se a ver qué se me ocurre hoy para sobrevivir una semana más. Entonces, no hay un plan. ¿Qué costo crees que va a tener para España que Sánchez esté haciendo política con esto? Vamos a ver, que Sánchez tome la postura que ha tomado, tampoco, porque claro, aquí hay mucha gente que dice diferencia la política de gobierno a la política de Estado. Y las relaciones internacionales son política de Estado. Pero es que la relación de España con el mundo judío históricamente no ha sido la mejor. Pero ya no Franco apostó por lo árabe mucho. Por eso te digo que ya no solamente es que los expulsaran a los lo árabe, católicos. que si no vas a decir que no son árabes. Sí, pero sí, vamos a decir lo árabe. Entonces digamos que ha habido una tradición, pero no solamente desde el mundo franquista, ya desde antes había una mayor simpatía hacia el mundo arabófono que hacia el posible mundo judío. Entonces Sánchez digamos que lo ha radicalizado un poco más esa postura.
Pero, o sea, España tardó muchos años en reconocer al Estado de Israel. Sí, por esto mismo, por la necesidad de Franco, bueno, con Sí, Castilla, con el Sí, sí. ministro, para intentar romper el aislamiento internacional. Pero eso es a lo que voy, que entonces lo que Sánchez ha hecho ha sido radicalizar un poco más una postura que no se aleja mucho de lo que se podía hacer en el pasado. O sea, vamos a ver, Borrell es un tipo que ahora en la Unión Europea no hace más que levantar la voz de hay que castigar al mundo israelí, bla, bla, bla. Borrell tiene su propio desarrollo vital, es un desarrollo vital muy interesante. O sea, él tuvo un vínculo personal con el mundo de los kibbutz israelíes, digamos, más socialistas y demás, que en el momento en que se da cuenta que eso no funciona, porque probablemente la sociedad israelí, claro, los kibbutz son voluntarios y descubre que hay mucha gente, que hay muchos kibbutzines que después no quieren seguir el kibbutz. Entonces, en su modelo y teórico para Borrell, digamos que es una tradición, pero ¿cómo es posible? Tú siendo kibbutzín no has seguido, no has seguido estando dentro del kibbutz para mucho más tiempo y demás. Entonces, Borrell es un tipo que tenía cierta simpatía por, digamos, la parte más de izquierdas del mundo israelí, y cuando se ha dado cuenta que esa parte de izquierda no tiene más recorrido, es un tipo que se ha mostrado claramente anti-israelí. Y ese señor fue ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. O sea, que no estamos hablando de un Mindundi, porque a mí que Yone Belarra salga a hacer una declaración me trae sin cuidado. Nadie escucha a Yone Belarra. Sí, seguro que hay un israelí en Tel Aviv que mira un Instagram y le dice a su amigo, mira, hay una española que dice, pero que lo diga Borrell, sí. Y Borrell es un tipo que lleva en política 30 años. O sea, ya no es una cuestión de Pedro Sánchez. Yo tuve de profesor en la Universidad Berstringe y él siempre decía, con los judíos, refiriéndose a Israel, dice, lo mejor, dice, si eres su amigo, mal. Dice, si eres un enemigo, peor. Lo mejor es pasar desapercibido. Siempre decía eso a nivel internacional. Dice, mejor no meterte con ellos. Entonces, ya digo, lo único que ha hecho Sánchez es radicalizar una tendencia que era política de Estado, que era cierto distanciamiento con el mundo israelí. ¿Qué te parece toda esta reacción que hay en torno a la flotilla basurilla, como lo llamo yo? ¿Qué piensas de este circo, de ver a gente millonaria, gente en yates de fiesta y en top bailando, borrachos, y que vayan a dar lecciones morales e ir en yate a... Vi una imagen que a mí me hizo mucha gracia porque era de esto que yo sigo páginas de memes de historia y tal, y ponía Colón, los viajes, como todos los, dice, la patrulla de la flotilla, y salía como una vuelta alrededor del puerto y volvían. Es como, no sé, van catamaranes, o sea, no sé, me parece como un poco símbolo de la decadencia de Occidente, esa flotilla. Sí, no, vamos a ver. Le estamos dando una importancia notable a un hecho que no es la primera vez. O sea, no es la primera vez que hay un grupo de frívolos. No, si de hecho les detuvieron a ellos mismos, a Greta Thunberg y demás. Sí, pero que dice que no es la primera vez que un grupo de frívolos deciden encontrar la solución de manera frívola, que es lo que están haciendo. ¿Y por qué les estamos dando cancha? Supongo que porque venderán periódicos por sacarnos los titulares. O sea, insisto, no es la primera vez que tienes un grupo de frívolos que van a hacer frivolidades. Yo recuerdo, por ejemplo, no en el caso sí en el caso de Israel, cuando la guerra del Líbano, a partir de los años 80, todos aquellos pastores protestantes que iban al Líbano a liberar rehenes y después los secuestraban a ellos, y los tenían secuestrados 5 o 10 años. Y entonces llegaba el primer pastor protestante estadounidense, yo sí, en nombre de Dios, voy a liberar. Y claro, el libanés de turno, que además de las 20.000 milicias que había en el Líbano, pues alguno te secuestraba y entonces iba el siguiente pastor. No, yo sí que voy a conseguir. Y es que no me acuerdo de los nombres de aquellas gentes, los tuve en la mente alguna vez, y los tenían secuestrados 5 o 10 años, y a pesar de todo llegaba el siguiente, ¿vale? Un poco como dices tú, este que va con la bandera LGTB y va a ir pues te van a matar, ¿bien? Pero el siguiente llegará y dice, no, a él sí, porque seguro que era antipático, pero yo que voy, que soy simpático, no me van a hacer eso. Entonces, esa frivolidad ha existido en torno a cualquier conflicto, existen este tipo de frivolidades. Otra cosa es el protagonismo que le estamos dando a través de los medios de comunicación a algo que realmente no tiene importancia. No tiene ninguna importancia más allá de que nos pasamos el rato entretenidos viendo cómo dan vueltas en torno a Menorca. Pero no tiene importancia y no es símbolo de decadencia de Occidente. Ese tipo de soluciones frívolas te vas a encontrar en todo momento. Había gente que decía, me recuerdan a la cruzada de los niños. Me recuerda a esa gente. Que posiblemente sea legendaria, que nunca existió. Ya, pero bueno, la gente me dice, me recuerda mucho a la historia Pero yo es que, trabajando en el Yemen, yo estuve trabajando en el Yemen en el año 97-98, y iba con una misión francesa. Yo en aquel tiempo estudiaba en París, vivía en París, trabajaba allí, y entonces acudía a varios países árabes, estos sí que son árabes, con los franceses. Y estando en Saná, yo había terminado la misión arqueológica en Saná, tenía que marcharme a Omán, y entonces estaba pasando unas semanas allí en Saná. Y llegó una misión española, pero no era una misión española, eran catalanes, ¿vale? Entonces llegaban financiados por la Generalitat de Cataluña,
que había decidido, en su difusión de sus ideas por el mundo entero, no sé por qué, mandar a un grupo de arqueólogos a Yemen. Entonces, claro, llegan el primer día, se van a la casa que teníamos los arqueólogos franceses en Sanaa y se alojan allí, y al día siguiente se presentan al equivalente al Ministerio de Antigüedades para conseguir los permisos, lo que querían hacer y demás. Y entonces se presentaron, nosotros vinimos, ¿son españoles? No, somos catalanes. ¿Y esto qué es? Pues mira, es que en España hay un territorio que ha sido ocupado malvadamente por los españoles, pero somos independientes y tal. Muy bien. Nos mandaron a la casa de arqueología, se pasaron una semana encerrados y no pusieron un pie fuera, porque no nos dieron ningún permiso, no les hicieron caso, o sea, y los catalanes decían, pues no nos responden. O sea, nos han dicho que ya nos llamarán, nos convocarán para los permisos, para ir a prospectar y tal, y cuando se acabó el breve permiso que tenían, se marcharon y ya está. Y yo le decía, a ver, almas de cántaro, esto es de Yemen. Hace un año el Yemen del Sur atacó, el Yemen del Norte atacó el Yemen del Sur y lo conquistó. Y entonces los Yemen del Norte les tocan las narices mucho nacionalistas del Yemen del Sur que quieren la independencia. Y vas tú con tu discurso frívolo. O sea, eres tan bruto que ni siquiera te das cuenta que has venido a un país que acaba de conquistar... Según se lo cuentan, hizo... Claro, o sea, bastante es que lo único que te han dicho es vuelve a casa y ya te llamaré. O sea, te han tratado bien, porque podrían haber tratado mucho peor. Pero era tan frívolo que aquel grupo de arqueólogos catalanes interesantísimos. El nombre lo omitiré porque el tipo es un gran especialista en hidráulica medieval, un tipo que sabe muchísimo bien, y que lo que iba a encontrar en Yemen era realmente muy valioso, pues su misión se fue al carajo porque de manera frívola se fue a hablar de problemas políticos absurdos de Europa Occidental a un tipo del Yemen del Sur, del Yemen del Norte que acaba de conquistar Yemen del Sur. Entonces, esas frivolidades las puedes encontrar en todo momento. O sea, la capacidad de encontrarte un cretino haciendo frivolidades en el mundo es importante. Me imagino al hombre diciendo, esto es de los malos. O sea, no sé dónde está España, no sé qué es Cataluña, pero lo que me acaba de contar... Es de los malos. no me gusta, ¿vale? O sea, fuera. Bueno, y por ir cerrando, te quiero hacer una pregunta, que es, ya que estás aquí, que es de fuera de este tema, que es sobre tu libro, porque lo vi, me dijo porque yo iba a sacar el libro con HarperCollins y me dijeron que me lo daban, pero ¿por qué le pusisteis ese nombre al libro de la Revolución Francesa? Bueno, el año pasado con Fernando Díaz Villanueva hicimos un libro de la Revolución Francesa, y como Díaz Villanueva, sus programas son contra crónica, contra historia, contra plano, contra portada y demás, pues decidimos utilizar ese tirón de marketing contra la Revolución Francesa. Y ya está. Que yo solo vi el título y dije, qué raro, sobre todo cuando te conocí después de Granada, porque me pareció raro, pero cuando ya te conocí a ti, dije, qué raro que haya puesto de nombre... Entonces, ¿es una lectura diferente a la lectura habitual de la Revolución Francesa? Sí y no. O sea... Es una lectura primero cronológica. Para mí, uno de mis grandes empeños es cuando estudio la historia, creo que hemos hecho hoy aquí, nos atenemos a la cronología, me parece fundamental. Entonces, claro, cuando haces la cronología de la Revolución Francesa, la explicación resultante es diferente a la explicación más habitual en los libros de texto. Entonces, para explicártelo muy rápidamente, es una revolución donde hay mucho contrarreacción por parte de los revolucionarios ante movimientos populares. O sea, todo el programa legislativo que va surgiendo, entre comillas, revolucionario, de expropiación de bienes religiosos, civiles y demás, es siempre como consecuencia de algún movimiento de masas. O sea, no es que tengas a estas gentes ilustradas sentadas en la asamblea pensando lo mejor que vamos a hacer para el país. No, es, hostia, que han quemado tantos, pues venga, vamos a quitar estos derechos. Que han quemado, vamos a quitar sus privilegios. Que han quemado. Entonces, el relato final en el libro diverge un poco de lo que habitualmente nos cuenta de la Revolución Francesa, porque no suelen darnos un relato cronológico. No, era un relato muy ideológico. Parece que llegaron allí Robespierre y los amigos, se reunieron a juego de pelota y dijeron, bueno, vamos a hacer esto. Hicieron una lista, ¿vale? O sea, hay cosas muy simpáticas. Hostia, el 14 de julio es el 89 y al rey se lo cargan en el 93, son 4 años. O sea, no es que le guillotinan al día siguiente. Sí. O sea, hay un periodo en el cual van madurando muchas ideas. O la famosa historia de cómo acaba la revolución, pues con los Borbones volviendo al poder. O sea, ya está. Primero un emperador, Napoleón, y luego vuelven los Borbones. Entonces, al final no es un libro contra la revolución, porque tú no puedes estar en contra de nada del pasado. Es como es y ya está. Pero sí que es posible que muchos lectores encuentren una explicación que es inhabitual, exclusivamente ciñéndome a la cronología. O sea, en el momento que tú pones la cronología sobre la mesa, de repente hay cosas que dices, pues mira, no me encajaba. Con todo, y aquí aprovecho este último minuto, me tengo que hacer publicidad, porque yo saco libro. No sabía, qué bien. ¿De qué? Yo saco el libro el 17 de septiembre. Bien, entonces el 17 de septiembre de 2025, nunca sabemos cuándo verán este vídeo en el futuro, sale mi libro sobre el Renacimiento. Entonces el Renacimiento, ese movimiento artístico que todos conocemos, ¿vale? Los Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y compañía.
De partida dirás, pues no es un libro que me vaya a interesar para comprarme mañana mismo, ponerme a leer sobre... A mí el Renacimiento, que para mí tiene mucho que ver con cómo es Occidente, sí tiene mucho interés. Entonces, quizás, si yo pusiera un título, a lo mejor podría ser Contra el Renacimiento. Entonces, de nuevo es algo muy divertido en el caso del Renacimiento, porque es pura cronología. Y te voy a poner un ejemplo rapidísimo. Con un debate que además ha habido en redes sociales hace unos meses sobre si el saqueo de las tropas imperiales de Roma de 1527 fue el fin del Renacimiento. Entonces, tú tienes un Renacimiento humanista, antropocéntrico, frente al oscurantismo teológico, medieval, de la Iglesia Católica. Por fin hay gentes con la cabeza bien amueblada que empiezan a defenderse de una serie de cosas y todo esto se va al carajo en 1527 con el saqueo de Roma. Vale, todo eso es mentira. Radicalmente falso. O sea, pero de una falsedad absoluta. O sea, hay mentiras que aparentemente son más gordas, que son mucho más suaves que lo que te han contado sobre el Renacimiento. Bien, entonces, el arte del Renacimiento es un arte que surge en Florencia por unas cuestiones políticas y económicas de Florencia, pero que muy rápidamente fue asumido por los papas de Roma como arte católico. El Renacimiento es esencialmente arte católico. Católico, ya está. 1527, los reyes católicos de Europa son medievales, son góticos. En 1527, la Catedral Nueva de Segovia es de estilo gótico. Perdón, la Catedral de Segovia es de estilo gótico. La Catedral Nueva de Salamanca es de estilo gótico. Los inicios de la Catedral de Córdoba son góticos. Los inicios de la Catedral de Granada son góticos. Los inicios de la Catedral de Almería son góticos. La Catedral Nueva de Plasencia es gótica. O sea, la Catedral Canadiense es gótica. Es todo gótico. En 1527, el emperador Carlos V, sus tropas se desmandan, saquean Roma. El mundo entero, claro, casi se carga al Papa y le dicen, a ver, que no es normal que el muy católico emperador se cargue al Papa. Y tú casi te cargas al Papa. Y entonces Carlos V dice, yo soy católico, soy muy católico. Y para demostrar que soy muy católico, desde mañana dejamos de utilizar este arte medieval, que era el propio de mis padres y mis abuelos, que yo he promocionado. Lo he promocionado en Innsbruck, lo he promocionado en Bruselas, lo he promocionado en Valladolid, lo he promocionado en Granada. Yo, Carlos V, he puesto mi dinero y he construido edificios medievales que están, y desde hoy me hacéis edificios clásicos como los de Roma. O sea, me mandáis a no sé quién, a Roma, que estudie, que aprenda lo que está haciendo el Papa y que el mundo se llene de edificios renacentistas muy católicos. Fue un impulso, ¿no? Sí, pero no fue un impulso, fue el cambio radical. Entonces tú tienes la Catedral de Granada, la Catedral de Córdoba, el corazoncito, la cabecera es gótica y de repente se vuelve clásica. ¿En qué año? 1530. La Catedral de Granada, su corazoncito, la cabecera es gótica y de repente se vuelve clásica. ¿En qué año? 1530. La de Málaga, la de Almería, la de Plasencia, todas, ¡bum!, cambian. O sea, que imposible que sea al final. Entonces, claro, eso... Pero vamos más lejos. ¿En qué año es el momento de eclosión del Renacimiento en Francia? Con Francisco I, tras 1528. Ha coqueteado con el Renacimiento con Leonardo da Vinci en la ciudad de Romorantin, de la que tú nunca has oído hablar, y la mayor parte de la gente que está viendo este vídeo jamás ha oído hablar. El gran sueño de la ciudad ideal de Leonardo da Vinci, de que construyeron 2 fosos, ¿vale? Pero es después, Fontainebleau, 1530, cuando Francisco I se vuelve clásico. ¿Y Enrique VIII es medieval? No hay un pinche palacio clásico en los tiempos de Enrique VIII, porque es anticatólico. Enrique VIII no es renacentista. Entonces, claro, te cuentan estas cosas y tú dices, entonces el gran renacimiento es después del saqueo de Roma. O sea, el Renacimiento no se muere en el saqueo de Roma. Por el saqueo de Roma, el Renacimiento es el apogeo, ¿no? Dejó de ser una cosa anecdótica en Roma y se expande por el mundo. Entonces, claro, si tú creías que el Renacimiento era antropocentrismo, humanismo, y resulta que es catolicismo puro y duro, pues te jodí. No pone el foco tanto en el hombre, ¿no? Eso es, para nada. ¿Y con quién lo has sacado? Con Harper. Con Harper, que bien. Trabajan bien, yo creo, ¿eh? Sí, trabaja muy bien. Yo creo que sí. Trabaja muy bien. Y mi editor, Félix, es un encanto. También es el mismo que el mío. ¿Sabes Sí. que Félix saca el látigo cuando hay que sacarlo? Bueno, yo todavía es la primera que saco con él, esta. Bien. Saco una novela, así que sí, supongo que sacará el látigo. Ya me está preguntando cosas. Sí, pero es un látigo que lo sabe manejar bien. Entonces, Bueno, fantástico. ya te contaré. Pues muchas gracias por esta charla. Es un placer. Gracias a ti por invitarme.